buenos días a todos, buenas tardes. Estamos ante otra torneo del capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Vamos a tener hoy una hermosísima exposición a cargo de la doctora Marina Lago, que ya la va a presentar la doctora Claudia Herrera, quien va a coordinar el torneo. La doctora Claudia Herrera es médica genetista del Hospital de Niños de Buenos Aires, con una extensísima carrera profesional docente tanto nacional como internacional. Marina ha tenido una carrera también vastísima, con muchísima experiencia que seguramente Claudia la va a mencionar ahora, y la hemos convocado para que toque un tema que es sumamente importante en el diagnóstico diferencial de las patologías psiquiátricas en la infancia, como son los errores de metabolismo. Así que, Claudio, te paso la palabra, te agradezco muchísimo por siempre estar, igual que a Marina, y las escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Creo que este es un tema que nos interpela porque realmente es un desafío constante para el médico entender por qué en un momento determinado la conducta de un paciente, la conducta de una persona, porque antes de ser paciente es persona, eh, cambia y de alguna manera esto habilita a que muchos especialistas intervengan porque muchas veces son los padres, el pediatra, el médico de cabecera, el que pone en juego todos estos mecanismos de averiguar qué es lo que está pasando. Eh, Hoy para mí es un honor presentar a la doctora Marina Lago. Ella es pediatra, es neuróloga ¿Por qué infantil. aparece mi nombre así? Marcia es el código de acceso. Bueno, hay alguien que está hablando, si se puede silenciar, por favor. Bueno, les decía, la doctora Marina Lago es médica pediatra, es médica neuróloga infantil, y que durante muchísimos años tuvo el honor y el privilegio de formarse en una rama de la medicina, que son los errores congénitos del metabolismo, que permiten cada vez más reconocer los sustratos biológicos de un montón de condiciones que seguramente en años previos eran ignorados por los médicos y muchas de ellas impedidas de poder ser tratadas. El psiquiatra debe tener en mente cuando de golpe un niño, un joven, tiene una conducta desajustada, un cuadro psiquiátrico. Yo siempre me acuerdo de un amigo nuestro que su hija de golpe hizo un brote psicótico y me decía, es como si hubiera abierto la puerta de mi casa y hubiera entrado un tsunami. Y yo creo que es una descripción excelente de lo que le sucede a una familia cuando súbitamente un miembro de ella, sobre todo un joven o un niño, tiene una conducta absolutamente desajustada y diferente a la que tenía hasta ese momento. Y bueno, entonces creo que vamos a aprender un montón y acá estamos escuchándote, Marina, así que es un gusto realmente poder escucharte y aprender. Bueno, muchas gracias, Marcia, muchas gracias especialmente, Claudia, tus palabras también. Y faltó decir que, bueno, después de estar en la parte privada a los 10 años, al lado del doctor Chamoles, después de 10 años a cargo del centro,
cuando decidí irme, elegí ir a tu servicio, Claudia. Así que también haciendo otra intersección, empezando con un pequeño consultorio de errores congénitos dentro de un servicio de genética, que es mucho decir eso ya. Ya estamos haciendo, digamos, reconociendo, ¿no? La importancia de la clínica, la bioquímica y la biología molecular y los estudios genéticos en sí de laboratorio, y la posibilidad que me dio también el hospital, a través tuyo y a través de las autoridades, de poder crear la sección de enfermedades raras, ¿no? Y estamos enfrente, compartimos los mismos WhatsApp, seguimos juntitas igual, pero... Mismo café todas las mañanas. El mismo café, los mismos pases, pero bueno, eso todo habla de la persona, así como el paciente primero es persona, nosotros también, y a veces yo en el camino también, digamos, cada uno sabrá, pero uno a veces se olvida en la vorágine y está trabajando como máquina y no cuida esa parte personal y afectuosa, ¿no? Así que muchas gracias. Pido disculpas de antemano porque hay cosas que quedan por fuera. El intento es compartir un poco experiencias, algunos conocimientos, refrescarlos, y seguramente yo voy a salir enriquecida. Espero que hagamos nexos y que, bueno, les sirva a los que están acá brindando su tiempo. Muy agradecida desde ya. Bueno, voy a compartir pantalla. Otra cosa es, ¿dónde estamos acá? Obviamente la doctora Arberas va a ir organizando. Son bienvenidas comentarios, correcciones, interpretaciones, agregados, etc. Bueno, vamos a comenzar. Quiero achicar esto. Ahí está. Bueno. El tema es la posibilidad, tener en cuenta la posibilidad de un error congénito del metabolismo dentro del consultorio de la práctica psiquiátrica. ¿Alguien está hablando? Sigo. Bien. Comenzamos un poco revisando qué son los errores congénitos del metabolismo con la visión del año 2023, ¿sí? Todos los años cuando hay reuniones internacionales, nacionales, hablábamos de la cantidad de condiciones, enfermedades, y así cada año se iban agregando, unos decían 100, otros 700. La cuestión es que es infinito el número y va a ser cada vez más grande, digamos, actualmente, pero lo consideramos como un número N que no hace al cambio en sí por el número. Hoy en día se conocen más de 1.400 condiciones que se van poniendo a nivel de categorías, muchas clasificadas a nivel bioquímico y genético, por eso también lo que hablábamos de la importancia de esta, y distintos grupos, ¿sí? Lo importante es que, ¿por qué están agrupadas, no? Están agrupadas porque son... tienen todas una causa genética, la mayoría de herencia autosómico recesiva, ya vamos hablando del impacto que tiene no solo en el individuo, sino en la familia biológica. Son consideradas enfermedades poco frecuentes. Hay una ley en Argentina donde se van registrando y tienen que estar anotadas en la lista de enfermedades poco frecuentes. Estas enfermedades, para que estén amparadas bajo la ley nacional, esto es importante también, causan discapacidad, lo cual también les da un amparo a nivel, están bajo el paraguas de las leyes de discapacidad en nuestro país. La incidencia global, a pesar de ser enfermedades poco frecuentes, que sería 1 en 2000, si uno toma la incidencia global, hay lugares donde se habla de 1 en 800, es decir, que por frecuencia no serían, pero sí caen por las dificultades diagnósticas y terapéuticas que presentan. La clínica es muy variada, pero casi todas tienen una repercusión directa o indirecta a nivel de las funciones neurológicas, neuropsiquiátricas, etc. De eso también se desprende que en la historia de estas enfermedades los primeros clínicos venían de la neurología, los que empezaban a estudiar estas enfermedades, debido no capaz que al ataque primario de la enfermedad, sino a las repercusiones neurológicas y manifestaciones que causaban la discapacidad o la disfunción en el individuo. Las manifestaciones psiquiátricas al día de hoy se conocen, son reconocidas, como vamos a ver luego, en forma de datos iniciales o disfunciones iniciales que motivan la consulta o es la llamada de atención a nivel personal o familiar del individuo afectado o a lo largo de la evolución. Con lo cual, es posible que en la consulta del psiquiatra concurra un paciente que padezca esta enfermedad.
Bueno, esto para mostrar las vías metabólicas que cada vez son más y esto asusta, son pósters más altos que yo, que bueno, tampoco son muy altas, pero 1,60 y son más altos que yo, uno los tiene pegados generalmente en la puerta atrás de la puerta o en algún lugar para recordar las vías, pero es imposible memorizarlas todas. Como les decía, la clínica es inespecífica, el diagnóstico es complicado. Un poquito solamente de la fisiopatología para entender la importancia del reconocimiento y las posibilidades terapéuticas también. La definición en sí que se acepta hoy en día es que se deben a una alteración primaria de una ruta bioquímica. Por eso yo mostraba la ruta... Perdón, ahí está. Por eso yo mostraba, y se pasa, ahí está. Les mostraba esta cantidad de rutas que existen, o sea, cada una de ellas es pasible de estar alterada y llevar a una enfermedad. La alteración de la ruta bioquímica es la transformación de una sustancia A a una sustancia B a través de una enzima con sus cofactores o grupos enzimáticos, etc. Si hay una alteración, un bloqueo parcial o total, ¿qué va a suceder? Va a haber acúmulo de sustancias y sus metabolitos, que estos nos pueden permitir a veces hacer diagnósticos, ¿sí? Ustedes seguramente están familiarizados con la enfermedad de Wilson, uno ve el cobre que se acumula y puede dosarse ceruloplasmina o cobre mismo y hacer una orientación diagnóstica desde la bioquímica. Y por otro lado hay deficiencia de los intermediarios, como sería la sustancia B, la sustancia C, que serían los productos finales, ¿sí? Cada uno de estos pasos son lugares donde se investiga para poder realizar tratamientos. A veces inclusive hacemos, por ejemplo, con algunos que tienen tratamiento nutricional. ¿Sigo? ¿Hola? ¿Continúo, Marcia? Me parece que me hablaron. Sí, adelante. Ok. Porque no veo, estoy viendo mi pantalla, perdón. En Hay algunos gente casos... que se va sumando y que por ahí no se mutea, entonces aparece por ver, ahí sin querer su voz. yo Pero subo hasta que me paren. Cualquier no, cosa vos dicen seguí, vos seguí, que te estamos escuchando atentamente. Ok, entonces, les hablaba de la ruta metabólica que está bloqueada, hay un acúmulo de la sustancia primera, que es la sustancia A, hay un bloqueo, se genera acúmulo y metabolitos secundarios, marcadores, y déficit de los productos finales. A veces, por ejemplo, les decía, en casos donde podemos intervenir nutricionalmente, que sería una de las situaciones menos complicadas, podemos brindar directamente la sustancia C que está en deficiencia y hacer detoxificación de estas. Hay diferentes situaciones. Esto también da una implicancia, ya hablamos de lo que es la familia biológica, hablamos de las opciones terapéuticas, en algunas ya desarrolladas. Acá agradezco puntualmente a la doctora Arberas que me ayudó porque había hecho un error con las líneas. ¿Por qué es importante lo de la herencia? La gran mayoría tienen herencia autosómico recesiva, algunas ligadas al X y hay otras con otro tipo de herencia. Si asumimos la herencia autosómico recesiva, ambos progenitores biológicos, sí, ambos padres biológicos son portadores, es decir, heterocigotas, tienen un gen alterado y un gen que funciona normalmente para esa vía metabólica, ¿sí? En el momento de la concepción se generan diferentes posibilidades. Ustedes van a ver, en el caso de que los hijos tengan un gen alterado con un gen sano, proveniente uno del padre, uno de la madre, van a ser niños que están en la misma situación genética que sus progenitores, es decir, son heterocigotas que no manifiestan, mayormente no se manifiesta la enfermedad. Siempre hay excepciones, pero esto es lo que sabemos hoy día. En el caso de que se brinden los dos genes de padre y madre sanos, este niño tampoco tendrá, niño o niña, no va a tener la enfermedad y tampoco será heterocigota, con lo cual aquí se trunca la posibilidad de herencia a su descendencia. Y en el caso contrario, tenemos la posibilidad que se brinden los dos genes alterados, con lo cual este niño va a tener la enfermedad. Puede no haber antecedentes clínicos en estas familias porque son heterocigotas asintomáticos y este niño es el primer caso índice, por ejemplo, niño, niña o adulto, ¿sí? Entonces, en porcentajes, hablamos de un 25% de un niño sano que no es heterocigota, no es portador, un 25% de posibilidad de enfermedad y un 50% de heterocigotas en cada gesta. No, que si tengo 4 me va a tocar 1 y 1, ¿no? Eso ya lo sabemos. Es importante esto cuando se le reafirma a la familia, ¿no? El dato que le da el genetista. El riesgo de recurrencia es de un 25%, ¿sí?
Rápidamente continuamos con la introducción para saber de qué estamos hablando. No es para hacer un detalle de todo esto, pero como les dije, es un gran grupo heterogéneo y nosotros abordamos desde la clínica generalmente, y la clínica y la bioquímica van de la mano un poco. Entonces hay dos grandes grupos, unos que son de pequeñas moléculas, que es metabolismo intermedio, y de la energía, que son habitualmente las enfermedades mitocondriales, pero también están las glucogenosis, que seguramente todos escucharon, y las otras, las moléculas complejas o grandes, que tienen más clínica progresiva, permanente, insidiosa muchas veces, donde hay acúmulo de sustancias, han salido en las últimas décadas muy digamos, han salido de la sombra, porque se han dado tratamientos de reemplazo enzimático, como la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Gaucher, las mucopolisacaridosis, algunas de ellas, etcétera, ¿sí? Algunas de esas son las lisosomales, hay otras que son de otras organelas. Bueno, saliendo un poco de las cosas más complicadas, sabemos que la presentación clínica de los errores congénitos del metabolismo se pueden dar a cualquier edad. En las series hablamos que siempre hay un sesgo de diagnóstico, ¿sí? Porque se piensa más en ciertos grupos etarios y ante ciertos cuadros. Pero el 50% se asume al día de hoy que tiene un inicio, una presentación clínica neonatal, son las formas más graves muchas veces y aquellas que llevan con más frecuencia a la mortalidad o a daño severo, ¿sí? 30% lactantes y niños, 10% de la pubertad de los 50 años, y ojo los que tenemos más de 50 que nos zafamos. Podemos iniciar después en un 10%, mayores de 50 años. Y hay muchas publicaciones de esto que sorprenden, porque a todos nos pasó, los que trabajamos en estas áreas, cuando tenemos un primer paciente que debuta clínicamente y se llega al diagnóstico después de los 40, de los 50 años, uno dice, bueno, vamos a publicarlo porque es un caso muy raro. Sin embargo, hay muchos reportes. Esto habla también de la ceguera que tenemos respecto a esto muchas veces, ¿sí? Entonces hay un subdiagnóstico agregado. Y esto que es más importante aún, el debut, o sea, el inicio clínico puede ser a cualquier edad, pero también la gravedad del cuadro. Puede ser grave a cualquier edad, no tiene una relación con lo temprano de la edad del paciente, ¿sí? Entonces, esto también es para tenerlo, digamos, como banderita roja o como recordatorio en estos casos. Y el inicio de estas patologías pueden ser dentro de la esfera psiquiátrica. Obviamente que no en recién nacidos, estamos hablando de lactantes, niños y más allá, ¿sí? Entonces, hablamos de un desafío diagnóstico. Me tomo un poquito de agua. Perdón, la importancia de la detección y tratamiento precoz, esto ya es repetición, sabemos que podemos prevenir complicaciones, sabemos que podemos tender a disminuir la mortalidad. Como hizo antes, el cable de alimentación. Por aquí tenemos un cable HDMI, que es bastante pequeñito, y aquí tenemos disminuir la mortalidad. Podemos tener un tratamiento específico, pero aunque no tengamos un tratamiento específico, podemos tener una hoja de ruta de saber cuál es la historia natural de esa patología también, ¿sí? Y la idea un poco es dar herramientas o revisar las herramientas con las que contamos para reconocer, diagnosticar y tratar en forma etiológica o en forma sintomática, ¿sí? Bueno, dentro de las manifestaciones, ahora ya entramos aquí. Yo no sé si hay alguna pregunta, si querés, Claudia, hacer algún comentario o Marcia. Por ahora, del público ninguna pregunta, solo un par de saludos, y me parece que está súper claro, así que no sé si alguien quiere preguntar algo, pero me parece que podemos avanzar. No, avanzar y después hacemos el debate, así que seguimos. Ustedes cualquier cosa me van interrumpiendo porque yo no estoy con la pantalla de las caritas. En cuanto a las manifestaciones psiquiátricas, están más frecuentes reportadas a mayor edad. Obviamente volvemos a insistir con el subdiagnóstico. Pueden estar precedidos o no por otras manifestaciones sistémicas, no neurológicas, no psiquiátricas, o a veces sí neurológicas. Es muy difícil diferenciar la etiología, obviamente, sobre todo cuando están aisladas, ¿sí? Y bueno, vamos a tratar de aumentar el alerta para detectarlos, para poder tener un diagnóstico temprano oportuno, ¿sí? Vuelvo a insistir en esto, y esto capaz que a veces nos pasa que estudiamos mucho, parece que conocemos mucho, pero nos quedamos sin herramientas prácticas. Cuando pedimos un estudio,
nos preguntan para qué lo queremos. Si igual el paciente tiene, por ejemplo, esquizofrenia. ¿Para qué lo quieres si igual tiene esquizofrenia, no? Esto cuando yo lo veía, digo, todos los que estamos acá seguramente lo tenemos muy claro. Es más que nada para las auditorías, me parece, para que tienen que autorizar los estudios, ¿sí? Así que disculpen que estoy repitiendo cosas que ya conocemos. El conocer que un paciente tiene un error congénito de metabolismo ante un cuadro psiquiátrico puede determinar o influir el pronóstico de esta enfermedad psiquiátrica. Por el tratamiento, ya vuelvo a decir, etiológico, o porque a veces hay tratamientos sintomáticos que son más favorables o menos favorables frente a esa misma patología subyacente. Esto del tratamiento específico es muy importante porque día a día aparecen nuevas posibilidades terapéuticas. También hay mucha conexión entre los grupos de pacientes y familias, y médicos o que estudian la patología, y hay tratamientos o sintomáticos que han dado más resultado o no, y se va conociendo la historia natural de la enfermedad. Y obviamente ya comenté algo sobre la información genética, el curso natural y las nuevas terapéuticas, que esto abre el abanico de impacto no solo al individuo, sino también a la familia y al medio social en el que se desenvuelve, ¿sí? Pasamos a la tercera parte, que es la revisión de algunos casos clínicos y series, y a través de ellos poder definir banderas rojas, porque me da la idea que si uno lee una serie de listas de, tengamos cuidado con esto, con aquello, sin llevarlo a la realidad de lo que nos pasa día a día en consultorio, no hay mucha diferencia entre leer un paper y hacer estos ateneos. Entonces, vengo un poco a traer datos que nos pasaron a nosotros y que comparamos con otras series, ¿sí? Hay ya otras personas que han pensado en el abordaje bioquímico desde el punto de vista de los errores congénitos del metabolismo y las manifestaciones en la esfera psiquiátrica. Hay una publicación muy interesante. Yo igualmente esto queda grabado y además queda, bueno, Marcia y todo el equipo lo va a tener, están todas las citas bibliográficas. En el año 1980 se hizo una revisión de 65 niños con autismo. Aquí hice una modificación que uno se va construyendo porque eran niños autistas, ¿no? Hoy día hablamos de niños con autismo. Y se le hace un estudio de aminoácidos urinarios pensando en la fenilcetonuria. Se encontraron 3 pacientes dentro de esos 65 que pudieron ir a un tratamiento dietético. Algo muy importante es que esta población era uniforme. No es que estos 3 niños tenían distinta clínica o datos generales que hubieran orientado. Fueron seleccionados al azar estos 65 sin constituir un grupo diferente, un subgrupo diferente estos 3. O sea, 3 niños de 65 en esta población, bueno, fue todo un impacto, ¿no? El tratamiento es nutricional, ¿sí? Hoy día se conocen otros tratamientos, pero es muy importante. Aquí está la publicación. En el año 2005, yo entré en el laboratorio de Chamoles en el 95, que era todavía residente, instructora de neurología, y hasta el 2005 que fallece el doctor, como decía la doctora Arberas, estuve en el equipo del doctor Chamoles, y uno de los últimos trabajos, si no es el último que se publicó el doctor, fue un libro de homenaje al doctor Fejerman, que fue su amigo, que además era mi jefe en el Garraham, jefe de neurología infantil, donde escribimos un capítulo, aprovechando también que teníamos un rotante residente de psiquiatría, el doctor Federico Pavlovsky, que hoy día, bueno, ya está más que recibido y ejerce su camino. Hicimos un trabajo de revisión de pacientes con inicio en manifestaciones psiquiátricas a través de todos los pacientes que habían pasado por el laboratorio, ¿sí? Eso se presentó en un capítulo dentro de este libro de temas de neuropediatría, que era el homenaje al doctor Fejerman. En el 2005, lamentablemente en mayo, fallece el doctor, y en el 2005-2006 presento este trabajo en Japón, que se hizo el Mundial de Errores Congénitos de Metabolismo, y junto con otros 3 trabajos recibí un premio por presentar esto, que para mí, para nosotros en general, era un trabajo pobre, era de revisión, ¿sí? Porque no teníamos muchas herramientas para hacer estudios de investigación en ese momento y ahora tampoco.
Pero el impacto fue muy importante en nuestra población, lo del inicio psiquiátrico. ¿Y qué encontramos acá? Yo les quiero contar un poco qué encontramos y qué comparamos con el estado del conocimiento actual, ¿sí? Nosotros revisamos desde el 70 al 2003, todas las historias clínicas se filtraron, eran miles, ¿no? Obviamente. Lo que pasa es que era fácil separar porque algunas tenían historia clínica y venían con evaluación realizada y otros tenían muy deficiente información y se fueron rechazando del estudio. Rescatamos 56 pacientes, ¿no? Entre todos esos años. Y la presentación psiquiátrica, digamos, nosotros lo que hicimos fue filtrar de manera tal que fuera solamente manifestación de la esfera psiquiátrica. Si tenía algún dato agregado en manifestación clínica, sea neurológico, por ejemplo, epilepsia, fuera un déficit motor, claro, una monoparesia, paraparesia, fuera una dismorfia, se sacaba de la serie. O sea, tenía que hacer puramente esto. Y con el DSM de ese momento, que creo que era el DSM-3, el residente de psiquiatría se puso a chequear que estuviera el diagnóstico correctamente indicado. El diagnóstico psiquiátrico, no voy a leer todo esto, pero fíjense que fue un abanico bastante importante. Y el déficit de atención con hiperactividad en su mayoría estaba, digamos, era uno de los más frecuentes. Teníamos autismo, diagnóstico de esquizofrenia. ¿Por qué venían al laboratorio? Es otro tema, pero digamos, en ese momento era el único dato que tenían como motivo de consulta y de derivación. Anorexia nerviosa, depresión, ¿sí? Trastorno de pánico, que hoy día están tan comentados, ¿sí? Aquí hay un gráfico en torta para mostrar lo mismo. Déficit de atención con hiperactividad y déficit intelectual sería ahora en ese momento retardo mental, casi un 40%, ¿sí? Era déficit de atención con un déficit intelectual asociado, ¿sí? Todos con hiperactividad, no puro. Había un déficit intelectual con trastorno escolar o laboral. Dentro de las patologías neurometabólicas, también muy variadas, voy a comentar rápidamente. La más frecuente era la adrenoleucodistrofia ligada al X, esto habla de la herencia, también es más frecuente en general, las otras son recesivas. Ustedes saben que cuando la herencia es ligada al X, no me voy a adentrar demasiado en los temas de herencia, no es mi métier, la posibilidad de herencia es mayor al 25%, es un 50% en cada embarazo, cada descendiente. Y esto sí es interesante. Primero comparamos dentro de cada patología de toda la población del laboratorio el porcentaje de la totalidad de pacientes que teníamos con ese diagnóstico, el porcentaje que eran de exclusivamente de inicio psiquiátrico, sus manifestaciones. La leucodistrofia metacromática ustedes la conocen, y por eso quería que estuviera la doctora Ariana, que si está después le voy a comentar. O sea, no son series demasiado largas, pero por ejemplo, leucodistrofia metacromática, 37 pacientes, el 16% inicio. Hay otras como la enfermedad de Crave, que son enfermedades también progresivas, hoy día muy graves y sin un tratamiento etiológico tan efectivo al día de hoy, 6%. La adrenoleucodistrofia, 24%. Wilson, 23%. Estamos hablando de inicio exclusivo psiquiátrico. En esta, digamos, acidura con hidroxibutírica no la nombro, son dos hermanas, o sea, 50% de una serie de dos hermanas no es tan importante, digamos, no es tan significativo. Es importante, pero no significativo. ¿Sí? O sea, es un valor a tener en cuenta. Ahora, muy contenta con este trabajito que queda a disposición de ustedes. Hoy día hay una revisión muy interesante, fíjense, es 2023, es una revisión sistemática de una cantidad de todos los, digamos, una cantidad de papers publicados sobre manifestaciones psiquiátricas, ya no de inicio, salimos de la exquisitez que no tenga ninguna otra cuestión, sino manifestaciones psiquiátricas de las enfermedades metabólicas. Y se hizo esta revisión, creo que es la más nueva, es un artículo muy interesante para poder leer, y que está enfocada al lector de la esfera, al lector profesional psiquiátrico o de salud mental, ¿sí? No desde metabolismo. Digamos, estoy graficando, todo está modificado, ¿no? Esta publicación, la cantidad de posibilidades de manifestaciones psiquiátricas que se encuentran. Estamos hablando de miles de papers, ¿no? Depresión, psicosis, déficit de atención,
súper importante esto, trastorno bipolar, ansiedad, desorden obsesivo-compulsivo, trastorno del espectro autista. En la población pediátrica estos dos tienen un peso enorme. ¿Cuántos pacientes con estos diagnósticos no tienen un abordaje integral para descartar causa orgánica clara, ¿no? Inclusive a veces hay tratamientos instaurados sin haber descartado posibilidades diagnósticas concretas. Bien. Continuamos, ¿no es cierto? Si no me hablan, sigo. Voy a compartirles ahora, son 5 o 6 casos clínicos rápidamente que también se pueden abrir para debate. No sé si después de cada caso o luego, al final. Ustedes deciden. Estos son casos vistos cuando trabajaba en el laboratorio del doctor Chamoles bajo su supervisión, ¿sí? Y que fueron publicados en estos trabajos que les comentaba, el que fue al Mundial de Japón y en el libro de homenaje al doctor Fejerman. Esta es una paciente de 16 años que había empezado el año de vida con alteraciones del neurodesarrollo. En ese momento, bueno, el diagnóstico fue autismo, 1 año y medio tenía. Había tenido una cuestión de salud muy importante el hermano, por lo cual de donde vivían, que era en el interior de la provincia de Buenos Aires, creo, se habían mudado a Capital Federal, o sea, toda una cuestión familiar estresante. Y primero le habían dicho que había sido por eso, y bueno, luego quedó con su diagnóstico de autismo. A los 16 años va a una revisión con un neurólogo que para ver si hay algo más que se puede hacer. La niña tenía un déficit intelectual severísimo, severísimo, y este diagnóstico de autismo. No tenía nada a nivel físico, digamos, su examen físico era normal para 16 años, y no tenía dismorfias, no tenía ninguna alteración que quisiera llamar la atención, a diferencia de su hermano, por ejemplo, o su familia. Dentro de los estudios que realiza el neuropediatra, hace una resonancia magnética que fue el motivo de derivación, en realidad. La resonancia magnética da, esta es una secuencia T2, y vemos en las flechitas una hiperintensidad a nivel periventricular posterior y anterior. Eso le llamó la atención y la deriva. Esta paciente tenía diagnóstico de fenilcetonuria, ¿sí? Que hoy día es una enfermedad que está incorporada dentro del programa de pesquisa neonatal, que no siempre se cumple como queremos. Eso también tenerlo en cuenta. No todos los pacientes tienen descartado al 100% la fenilcetonuria como quisiéramos. Este es un gráfico que bastante viejo, por cierto, que habla de la posibilidad de alcanzar un coeficiente intelectual dentro de la normalidad o estándar en base al momento del inicio del tratamiento. El desarrollo intelectual de estos pacientes está directamente relacionado con la precocidad del inicio del tratamiento nutricional, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante y por eso es que se le incluye dentro de la pesquisa neonatal. Solamente a nivel de repaso, las manifestaciones más importantes mostradas en la literatura, en la lactancia, es la detención madurativa. También se habla de que son pacientes más claros, ahora después vamos a ver cómo se altera la tirosina, con lo cual son más rubios, son más blancos, pero no todos los pacientes tienen esa característica. Los vómitos, la dificultad alimentaria, el eczema pueden o no estar presentes, hay una detención madurativa. Algunos pacientes presentaban el trastorno desintegrativo, como se decía en un momento, son niños generalmente irritables, y a lo largo de los primeros años de vida se nota una gran hiperactividad, con una detención y regresión, falta de desarrollo madurativo, y son interpretados en su gran mayoría como autismo, ¿sí? Que en realidad pueden cumplir todos los criterios. Tratamientos nutricionales. Nosotros de 12 pacientes, el 14% venía solamente con manifestación psiquiátrica. De cada una de estas patologías nosotros hicimos esto, es más que nada a nivel ilustrativo, ¿no? Las primeras manifestaciones en uno de los pacientes fue a los 6 meses, que los padres notaron que no miraba como normalmente mira un bebé, y a partir de ahí siguió su curso, ¿sí? Fíjense la latencia al diagnóstico, que esto es lo más impactante en todas las patologías. En la serie pequeñita nuestra fue de 6 años y medio aproximadamente, desde que la familia detectaba la primera manifestación, todo de peregrinar
por los equipos de salud, etcétera, etcétera, hasta llegar al diagnóstico. Y la oportunidad perdida en una patología conocida hace muchísimos años y cuyo tratamiento se conoce hace muchísimos años. Las manifestaciones en nosotros fue 50 y 50, autismo el 6 de 12, el 50%, y el 50% un déficit de atención con hiperactividad y déficit intelectual asociado, ¿sí? Con mal desempeño escolar. Nuevamente acá este gráfico, ¿sí? Esto también es un gráfico muy lindo que creo que a psiquiatría le va a gustar. El aumento de la fenilalanina, por este bloqueo que yo había mostrado al inicio, ¿no? Que comparten todas las patologías, que una de las cosas que hace es que inhibe al transportador de aminoácidos neutros de barrera hematoencefálica. Entonces, acá tenemos digamos, sangre y barrera hematoencefálica, ¿no? Los aminoácidos neutros disminuyen, entre ellos está la tirosina y el triptofano, y esto implica que baja la dopamina, baja la serotonina, más agregado a cuestiones epigenéticas, factores externos a esto. Esto es claramente un mecanismo de fisiopatológico por el cual va a tener manifestaciones neuropsiquiátricas del paciente, ¿sí? Este déficit de tirosina a su vez también implica la hipopigmentación en muchos pacientes. Suelen ser, cuando hay alteración de la pigmentación, son niños claramente rubios de ojos claros, aunque sus padres no lo sean así. Y cuando empiezan el tratamiento, hemos tenido lamentablemente en la era de la pesquisa neonatal obligatoria de nuestro país, hemos tenido pacientes grandes que venían rubios de ojos celestes y al ponerlos en tratamiento, adquieren el color natural de su familia, digamos que biológicamente tienen seteados, ¿sí? Morochos o castaños y sus ojos marrones. Claramente se cambia, ¿sí? ese aspecto físico. Voy a repetirlo hasta siempre. La importancia del tratamiento. Los niños sin tratamiento tienen un deterioro inexorablemente grave, ¿sí? Hay tratamientos inadecuados, también nosotros en nuestro país tenemos pacientes que han dejado tratamiento, pero esos no van a concurrir sin diagnóstico a verlos a ustedes, tienen que tener tratamiento. Y en niños tratados hay disfunciones porque al hacer estudios desde la esfera de psiquiatría, se ve que hay trastornos en la esfera ejecutiva, aunque hayan sido tratados muy precozmente, hay algunas disfunciones que se pueden mantener, pero que pueden ser disfunciones totalmente pasadas de largo en la vida cotidiana, como podemos tener cualquiera de nosotros, ¿sí? Es decir, el impacto terapéutico es fundamental. Acá hay una de las primeras publicaciones donde se ven dos hermanos y la diferencia de un tratamiento tardío o sin tratamiento y un tratamiento precoz de recién nacidos, ¿sí? Hay infinidad de estas publicaciones. Hay una prueba muy fácil, que es la de cloruro férrico, que se hace en una orina común. O sea, el paciente trae una orina y lo podemos hacer, deberíamos hacerlo en un consulto, en un laboratorio, pero se puede llegar a hacer sin mucha maquinaria, sin mucha mucha aparatología o tecnología. Es una reacción muy fácil donde se ve este cambio de color. Esta es una orina normal donde el cloruro férrico no responde y esta es una orina de un paciente fenicetonúrico. De hecho, a lo largo de los años que vi trabajar al doctor Chamoles, cualquier paciente que ingresaba, cualquier orina que ingresaba de cualquier paciente al laboratorio, más allá de lo que se solicitaba, se le hacían 8 o 10 reacciones obligatoriamente, donde estaba la de cloruro férrico. Y así, yo al menos en lo personal vi 3 pacientes que se encontraron, que no venían con esa sospecha diagnóstica. O sea, esto es muy importante. Nosotros en el hospital hacemos lo que se llama metabólico básico y incorporamos esto también en nuestros pacientes. Bueno, continuamos. Más casos clínicos. Este es un profesional varón de 36 años, soltero, codiciado, que presentaba crisis de angustia nocturna. Tiene diagnóstico y lo derivan a un psicólogo, el clínico lo deriva a un psicólogo con un trastorno de pánico. Tenía crisis de ansiedad y pánico, y bueno, ese fue su diagnóstico y así seguía con su terapia psicológica. En un momento, como no tenía buen resultado, es derivado a psiquiatría y comienza con un tratamiento con clonazepam nocturno. Una de las primeras veces que toma este clonazepam, recibe clonazepam nocturno, comienza con una crisis, lo que parecía la crisis de angustia, y realmente le cuesta respirar. Tiene una depresión
respiratoria progresiva, esto lo lleva a hospitalizarse, ingresa cuadriparesia, a terapia intensiva y RM. Se realizan múltiples exámenes complementarios, donde se encuentra un aumento de la CPK. Al aparecer la CPK elevada, le hacen el electromiograma es miopático, llega a la biopsia muscular. Estoy hablando hace varios años atrás, pero no tanto. La biopsia muscular da una alteración PAS positiva, hay un pajarito, perdónenme, miopatía vacuolar con material PAS positivo, esto habla de glucógeno, se hace un diagnóstico así, nos llega a nosotros al laboratorio para hacer un diagnóstico de enzima, donde esto, al ser glucogenosis miopática, es una sospecha muy alta de Pompe, enfermedad de Pompe, inicia el tratamiento y tiene una recuperación. Las glucogenosis en general, bueno, son un grupo muy, muy grande, pero la enfermedad de Pompe en particular es la tipo 2, el déficit es de maltasa ácida, se puede hacer el test en gotas de sangre, y el acúmulo determina la clínica. Cuando vamos a las manifestaciones por edad, en los niños o los lactantes aparece cardiomegalia, hepatomegalia, macroglosia, es decir, ya hay pacientes que son desde la neonatología o desde los primeros meses de vida consultados por distintos impactos. A nivel juvenil, entre los 2 y 15 años, hay hepatomegalia también que puede orientar y una debilidad importante. Fíjense que al principio sí es lactante hipotónico con debilidad, en un 95%, pero todo esto también llama mucho la atención. A medida que vamos aumentando la edad, llegamos a la adultez, donde la debilidad muscular es del 100% y el resto de los hallazgos pueden no existir. Ahora, este paciente era un profesional, subía y bajaba escaleras, hacía deporte, iba al gimnasio, no tenía dificultad muscular. ¿Por qué le apareció de golpe? Porque hay un tercio de los pacientes que tienen un inicio en la musculatura respiratoria solamente. Entonces, lo que él tenía evidentemente, puede haber tenido angustia, probablemente secundaria, que le faltaba el aire por no poder respirar bien. Era un círculo, ¿cierto? Pero este paciente tuvo un inicio muscular a nivel respiratorio, que después, bueno, tuvo todo el desenlace que presentaba, ¿sí? Muy importante, este caso fue muy impactante para todos nosotros, realmente. Creo que quedan 3 casos, así rápidamente los voy a comentar. Otra paciente, 19 años, los cuento así, digamos, con detalle, porque realmente los interrogué y los vi en persona, ¿sí? Esta joven de 19 años tenía crisis de angustia, ansiedad, aislamiento, era una niña, había sido muy extrovertida, de hecho, ella quería ser locutora, es decir, esto habla también de una extroversión, de no tener miedo a hablar en público, y de golpe, en medio del inicio de su carrera, empieza a tener miedo hasta de hablar con sus compañeros para testearse lo que estaban estudiando, antes de un examen decirse las lecciones. Bueno, esto a lo largo de 6 meses, 1 año, tiene diagnóstico de fobia social, deja los estudios, dice, bueno, cambio de carrera, empieza también su tratamiento en salud mental, hasta que siguió tratada durante 1 año, presenta una convulsión junto con alucinaciones o ilusiones, digamos. Ella veía objetos que se movían, a veces se daba cuenta que no tenían que moverse, a veces no. Esto, cuando tiene el cuadro convulsivo, llega a la guardia, le hacen tomografía, le hacen resonancia, y en la resonancia aparecen lesiones en la sustancia blanca. Esto la lleva a hacer estudio y se diagnostica la enfermedad de Krabbe, que es una leucodistrofia progresiva, en este caso de inicio en juvenil, ¿no? Juvenil adultez. Deficiencia de una enzima o de su factor activador, que es lo que nosotros dosamos cuando podemos y tenemos acceso, en leucocitos, en sangre periférica, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos de la clínica, a nivel adultez o a medida que aumenta la edad, las alteraciones psiquiátricas son cada vez más frecuentes, ¿sí? Pueden presentar también otras alteraciones, inclusive a nivel juvenil. A nivel infantil hay una regresión más clara, es una encefalopatía evolutiva por lo general. Entonces, la esfera psiquiátrica es componente de todo ese contexto. En niños
podemos ver también esto, y está acompañado ya las manifestaciones psiquiátricas con fracaso escolar y con trastornos de conducta importantes, pero en la adultez puede ser solamente un cuadro psiquiátrico y tenemos que buscarla por detrás de ellos, ¿sí? Aquí pongo una foto del pie cabo porque tanto en esta enfermedad como en la leucodistrofia metacromática, que se asocia muchas veces en las descripciones, si bien psiquiátricamente tienen otras manifestaciones, por lo general, pueden tener neuropatía periférica, entonces ser pacientes que tienen pie cabo. En estos pacientes, cuando veíamos que tenía un cuadro psiquiátrico, una leucodistrofia, nosotros en el consultorio hacemos hincapié en ver si tiene pie plano, pie cabo, le pedimos que se saque los zapatos y las medias para poder orientar. Desde la semiología, obviamente que la confirmación no lo hace esto, sino que lo hace el estudio bioquímico y genético posterior. Leucodistrofia metacromática, creo, y voy a hacer un asterisco, no sé si la memoria me falla o no, la doctora Ariana Fernández en su momento me comentó que era el modelo de la esquizofrenia, el modelo neuroanatómico de la esquizofrenia. Y a mí me quedó mucho ese dato, que si es mentira, no sé, me estoy equivocando yo, pero después va a decir Ariana si es así. En leucodistrofia metacromática encontramos los 6 pacientes tenían diagnóstico de esquizofrenia. Fíjense que la edad de inicio que variaba, ¿no? En esta serie del laboratorio, de 8 a 37 años. Y la latencia de diagnóstico fue bastante rápida, pero ¿qué pasa? La latencia desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico etiológico. La resonancia en estos casos orienta muchísimo a la sospecha, digamos. Ante un cuadro sobreagudo o agudo, se hace la neuroimagen y la neuroimagen ya lleva a la orientación terapéutica, a la diagnóstica, perdón. De leucodistrofia metacromática, en este artículo del 2023 de revisión que les comenté, hablaron de las formas de adulto, hay esquizofrenia también, la esquizofrenia fue lo más frecuente, depresión también, y algo que me llamó la atención es un cuadro descrito en el 2005 de depresión posparto y posterior esquizofrenia desorganizada, que ustedes dirán que es. Lo copié tal cual. Es decir, esta paciente era una paciente sana, supuestamente, que inicia su cuadro posparto, ¿sí? Bien. Y ya llegando al final de los casos clínicos, les voy a traer un caso que es bastante frecuente esta manifestación, de un varón sano también, que comienza a los 18 años con trastornos de conducta, habla menos, se lo nota inquieto, autoagresivo, por momentos pierde contacto con la realidad, llega un momento donde hace una agudización del cuadro, va a la internación psiquiátrica y queda con diagnóstico de esquizofrenia. En la neuroimagen, que se hace obviamente a posteriori, se ven alteraciones en la sustancia blanca con hiperintensidad en la resonancia magnética y captación de contraste, con predominio en áreas posteriores. Esto es característico de la adrenoleucodistrofia ligada al X. No quiere decir que todos los pacientes tienen esta resonancia, pero si uno ve esta resonancia dice, lo primero que tengo que descartar es ella. En la adrenoleucodistrofia ligada al X hay una alteración en los ácidos grasos de cadena muy larga que están en la sangre, es una deficiencia enzimática única, lo que uno dosa habitualmente para el diagnóstico es en suero, los ácidos grasos de cadena muy larga. Obviamente después se hace el estudio genético, pero ya con eso y la clínica nosotros tenemos un diagnóstico. Hay una insuficiencia, hay un impacto en las suprarrenales que puede ir desde insuficiencia suprarrenal a una alteración bioquímica, como pasa en las heterocigotas mujeres, que pueden no tener nada de clínica y tener solamente una alteración en el eje cortisol-ACTH, ¿sí? Es importante también saber este antecedente. Hemos tenido, tanto en el hospital de niños como anteriormente yo he visto, pacientes tratados durante muchos años como insuficiencia suprarrenal por equipos de endocrinología excelentes y que empiezan con manifestaciones clínicas, psiquiátricas, neurológicas, muchos años después. Es la misma enfermedad que se manifestó inicialmente de una manera y luego empieza con otra. Esto es muy importante a la fecha porque hay tratamientos posibles que tienen que darse. Uno de ellos es, por ejemplo, el trasplante de células hematopoyéticas madre, ¿no? Que se tiene que hacer precozmente al inicio de la enfermedad neurológica o psiquiátrica,
y la resonancia centinela en esto. La resonancia magnética primero va a mostrar una alteración, esto se asume en general, antes de que el paciente presente la manifestación. En estadios muy avanzados del deterioro neuropsiquiátrico, este tratamiento, por ejemplo, no, como la mayoría de los tratamientos en otras enfermedades, no tiene el efecto absoluto deseado, ¿sí? Así que es muy importante. Pacientes si tienen antecedentes de insuficiencia suprarrenal, es una bandera roja para estas alteraciones, ¿sí? Nosotros vimos 22 pacientes, iban de los 5 a los 18 años, si bien hay pacientes más grandes, estamos hablando de inicio psiquiátrico absoluto. Había pacientes con déficit de atención e hiperactividad como cuadro inicial. Esto también, ¿no? Pacientes que no pareciera tener enfermedad grave. Y una gran variedad de otros diagnósticos. La mucopolisacaridosis 3 es otra patología. Yo la relaciono mucho a la fenilcetonuria, en el sentido de que clínicamente pueden venir con o tener la etiqueta de autismo, ¿sí? Son pacientes que por lo general muy hiperactivos. Estos pacientes, ustedes vienen con diagnóstico de autismo, esto es muy cuestionable el diagnóstico. Son pacientes que miran a los ojos por lo general, como voy a comentar luego, tienen algunas características que llaman la atención. Al día de hoy, lamentablemente, no hay un tratamiento etiológico específico, pero se está trabajando mucho en ello. Nosotros vimos 2 pacientes dentro de esta serie, si bien después publicamos una serie de 48 niños con esta patología. Estos 2 pacientes, uno al año y otro a los 5 años habían iniciado, y los 2 tenían inicialmente un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad. Predominaba la hiperactividad en ambos, ¿sí? Hay 4 enzimas que es un grupo de 4 enzimas que pueden dar la misma alteración. El diagnóstico se hace por el estudio enzimático en sangre y por mucopolisacáridos en orina, no la cuantificación. Tenemos que ver qué mucopolisacáridos. A veces pedimos el estudio y nos dicen 9. No quiero saber la cantidad, quiero saber cuáles se están mandando en la orina, y en base a esa alteración, heparán, dermatán, queratán, que pueden estar alterados, uno puede orientar hacia cuál de todas las patologías es. Existe por lo general una detención madurativa, tienen un periodo libre por lo general, hiperactivos, más que agresividad es impulsividad lo que tienen estos pacientes. Son pacientes que en el consultorio no se quedan quietos y en etapas iniciales hablamos. Tienden a manotear, a agarrar todo lo que tienen al acceso. Y otra cosa es que pierden o no tienen vocabulario y miran mucho a los ojos. La sensación personalmente que yo encontraba es como queriendo hablar y no pudiendo, ¿no? Queriendo expresar, como tratando de decir algo. Por lo menos es la sensación que tengo en consultorio cada vez que veo uno de estos niños. Luego sí se evidencia un deterioro progresivo, y como en otras mucopolisacaridosis, puede haber disostosis, puede haber un fenotipo de enfermedad de acúmulo, pero muchos pacientes no lo tienen esto. Se hablaba históricamente de la tosquedad del fenotipo en estos pacientes, en general en mucopolisacaridosis. En la enfermedad de San Filipo no es una regla, es más, la mayoría no tienen estas características, ¿sí? Y los diagnósticos son trastornos del espectro autista con hiperactividad y déficit de atención. Datos orientadores de estos niños es que miran, esto que les decía yo, miran a los ojos, no sé si está escrito en algún lugar, yo lo comento del consultorio, ¿sí? Tienen crisis de risa y de llanto inmotivado, sobre todo el llanto. Un llanto, como se decía en la vieja neurología, vulvar o pseudovulvar, con mucha expresión de angustia, pareciera. Tienen diarreas recurrentes de causa inexplicable. Esto es una disfunción neurovegetativa. También son niños que se llevan todo a la boca. Entonces uno dice, bueno, capaz que se contaminan con algo, pero más allá de eso, suelen tener periodos de diarreas que aparecen y se van, así como aparecen. Esto que les comentaba, que son impulsivos y tienen falta o pérdida del lenguaje. Parecido, salvo por mirar los ojos, las diarreas y el llanto inmotivado, la hiperactividad y esta falta de oralidad, de palabras, de vocabulario, lo vemos, lo comparten la fenilcetonuria y la mucopolisacaridosis 3, ¿sí? Y este sí creo que es el último, de verdad, porque los vengo engañando.
Vimos varios, vimos las leucodistrofias, vimos fenilcetonuria, adrenoleuco ligada al X, ¿sí? Ahora vamos, Pompe, enfermedad de Pompe, glucogenosis. Fíjense que de ese gran grupo que mostramos al inicio, hay distintas organelas para regalar acá, que pueden manifestar psiquiátricamente, de una publicación pequeñita del año 2005. Vamos a ver qué pasó después. Una mujer de 28 años que empieza a los 12 con alteraciones conductuales, que más que nada era ser introvertida, una labilidad, lloraba por todo, como muy sensible, esto contaban sus papás. Presenta a los 28 años una crisis de excitación psicomotriz y la lleva a una internación psiquiátrica. El diagnóstico fue trastorno de angustia con crisis de excitación psicomotriz, ¿sí? Esta paciente tenía una enfermedad de Wilson, fue sospechada por un psiquiatra en la internación, y ya les voy a decir por qué. Esta enfermedad se basa en una alteración en la excreción del cobre, ¿sí? Que todos tenemos normalmente, es un transportador, herencia autosómico recesiva, y si uno va a la literatura, quería comentarles que el 24% de los pacientes que estaban en ese momento con enfermedad Wilson estudiados en el laboratorio, el 24% tenían un inicio puntualmente psiquiátrico, ¿sí? La literatura habla de formas hepáticas que en pediatría los menores de 20 años tienen formas hepáticas, que si es neurológico o psiquiátrico tiene que ser mayor de 20 años. Y esto no es así. O sea, eso es la literatura, nos orienta y perfecto. Yo puse acá a Toussaint para acordarnos de esto, que puede fallar, y de hecho yo en lo personal he visto niños que tenían sí alteración hepática cuando le íbamos a buscar las transaminasas o alguna alteración en la ecografía, pero de ninguna manera había sido el motivo de consulta el trastorno o de derivación el trastorno hepático. Eran trastornos neurológicos o trastornos de la esfera psiquiátrica exclusiva, ¿sí? Las formas hepáticas pueden ser crónicas, agudas, fulminantes, etcétera, en los menores. Y esto puede seguir en forma crónica hasta la adultez y luego desarrollar el cuadro psiquiátrico, con lo cual también hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Signos orientadores de la enfermedad de Wilson. Tenemos el anillo de depósito que se llama Kaiser-Fleischer, que es el depósito de cobre en la periferia del iris. No es patognomónico del Wilson, de hecho hay psicofármacos que pueden dar esta manifestación, con lo cual en la población dentro de una institución psiquiátrica de internación, como está esta paciente, podría ser secundario a otra causa. Hay lesiones en los ganglios basales, se habla de risa sardónica por la contractura, porque presentan distonías y esta risa distónica que también está descrita en el tétano, ¿sí? Nosotros de los pacientes que vimos, fíjense que la edad de diagnóstico, una fue a los 43 años, y desde el inicio hasta el diagnóstico, uno de los pacientes tardó 20 años en ser diagnosticado, ¿sí? Es muy importante esto. Las manifestaciones, bueno, eran muy variadas entre los pacientes que nosotros vimos, ¿sí? Y otra cosa con respecto a la edad de inicio, 11 años, debería tener un cuadro hepático por la literatura, y no fue así tampoco. O sea, esto hace hincapié en que nosotros, que atendemos predominantemente infantos juveniles, lo tenemos que tener en mente, ¿sí? De la revisión que les comenté del 2023, 19 papers encontraron más de 1.600 pacientes, ¿sí? Había fallo de escolaridad, había obsesiones, agresividad, etc. Algo que es muy importante es que más frecuentemente encontraron depresión y trastorno bipolar, esto más orientación hacia ustedes, y llevó a pensar, y se están desarrollando estudios donde están viendo si el cobre, más allá de la enfermedad de Wilson, en pacientes que no tienen la enfermedad de Wilson, si el cobre es algún mediador dentro de estos cuadros en pacientes que no tienen error congénito de metabolismo. Si hay alguna implicancia del cobre en la génesis o en el desarrollo de la depresión y o trastorno bipolar. Esto es interesante porque estudiar estas enfermedades abre, ¿no?, posibilidades para otros pacientes que no las padecen. Otro dato interesante fue que en estos papers se ve que el paso de hepático a neurológico se da 2 años más tarde en mujeres que en hombres. O sea, el que es hepatópata crónico desarrolla la enfermedad psiquiátrica 2 años más tarde en toda la población, y es una serie interesante. Y las mujeres a nivel de la resonancia presentan alteraciones, más frecuentemente alteraciones de los ganglios basales, mientras que los hombres atrofia cerebelosa.
Entonces, a veces uno piensa que tiene que tener la lesión de ganglios basales y el hombre puede presentar un predominio o solamente atrofia cerebelosa, también es interesante. Ellos también encontraron un retraso diagnóstico, por suerte menor, entre 1 a 5 años en los adultos, y hasta un 20% habían sido vistos y consultados por un profesional de la psiquiatría antes del diagnóstico, ¿sí? Esto ya está publicado es un artículo viejito, ¿no? 1989. Bueno, vamos a lo final. Sí, ya puedo escuchar. Manifestaciones, ¿qué resumen sacamos de todo esto? Las manifestaciones psiquiátricas y errores congénitos del metabolismo, las más frecuentes en las revisiones bibliográficas son la depresión y los trastornos de ansiedad. O sea, ¿a qué nos lleva esto? ¿Que todos tienen que ser estudiados? No, pero que, bueno, son más frecuentes. Son pocos pacientes los que se estudian, obviamente que esto lleva a un sesgo diagnóstico, a un subdiagnóstico y pérdida de oportunidad, ¿sí? Es difícil de confirmar que las manifestaciones psiquiátricas, cuando son a lo largo de la enfermedad, no como manifestación inicial, se deban un 100% al error congénito del metabolismo, ¿sí? Porque la persona tiene un montón de factores también que están influyendo. Pueden coexistir estas causas, pueden coadyuvar a las manifestaciones o al síndrome psiquiátrico. No hay hasta la fecha, por lo menos que haya encontrado o que se mencionen, estudios comparativos entre la población de individuos, por ejemplo, que presentan depresión o ansiedad sin error congénito en metabolismo versus los que sí tienen el error congénito en metabolismo. Esto podría abrir una posibilidad de mayor conocimiento, ¿sí? Discriminar, bueno, y poder estudiar otros mecanismos fisiopatológicos, como les comentaba, lo del cobre en el desarrollo de demencias o de depresión. ¿Cuáles serían las banderas rojas de las que hablé al principio? ¿Sí? Sobre todo, bueno, estados confusionales, estados agudos inexplicables serían una bandera roja. El deterioro de la memoria de atención, el deterioro cognitivo, nosotros lo vemos generalmente con un mal rendimiento académico o laboral y que se confunde en ocasiones con la depresión. Obviamente no, las personas como ustedes avesadas, pero pueden venir con un tinte de depresión o un diagnóstico de depresión, ¿sí? Y en realidad una evaluación neurocognitiva bien hecha nos puede hablar de un deterioro, ¿no?, en el desempeño intelectual. La presencia de un periodo libre es muy importante. Ojo, los docentes, que a veces son quienes también tienen la primera alerta, ¿no? O a veces no, pero es importante esto, comparar el cuaderno, el hecho de que aparezca un trastorno en conducta con una alteración de la letra, de la caligrafía. Es muy importante esto también como dato orientador. Dentro de las manifestaciones motoras, bueno, están, ¿no?, los movimientos anormales, el temblor, que también se pueden dar como secundarios a la medicación. Un dato importante es la intolerancia al ejercicio. En trastornos del metabolismo energético, en trastornos donde pueda haber una miopatía subyacente, hay intolerancia al ejercicio. Entonces esto es importante también interrogarlo, ¿sí? Con respecto a los trastornos gastrointestinales, la gran mayoría, y esto no pretende ser un fanatismo tonto de pensar que todo tiene tras un error congénito de metabolismo, pero hay muchos pacientes que presentan trastornos conductuales o trastornos psiquiátricos en general con manifestaciones gastrointestinales. ¿Sí? Hay todo un abanico también con la microbiota, etcétera, que se está avanzando en conocimientos. Pero sobre todo cuando existen, por ejemplo, crisis importantes, como puede pasar dolor abdominal agudo, que lleva a la internación, que es un síntoma más que un signo. El paciente se queja de ese dolor. Por ejemplo, en las porfirias encontramos, hay cuadros de porfiria donde hay trastornos de personalidad, trastornos psiquiátricos asociados a este dolor abdominal agudo, y es recurrente. Entonces, a esto prestarle atención. Cuando existe un origen funcional como causa ya establecido, yo me sugiero personalmente, y si les sirve mejor o no, desconfiar de este diagnóstico y revisarlo, porque es un diagnóstico de exclusión siempre, ¿sí?
También hay trastornos, por ejemplo, como los trastornos del ciclo de la urea, que no los comenté porque ya no es mucho el tiempo, donde hay hiperamoniemias. Las hiperamoniemias causan vómito, o sea, causan trastornos cognitivos, trastornos en la esfera neurológica que pueden llevar a desorientación y hasta el coma. Pacientes que tienen rechazo selectivo a las proteínas, a la carne, por ejemplo, y esto en el interrogatorio también puede surgir. Es muy importante saber esto también. Los cuadros atípicos, se habla más que nada de lo psicótico y depresivo. Lo que es atípico, yo, más allá de la semiología, que es lo que conocen ustedes y yo totalmente ignorante al tema, yo le hago mucho hincapié en lo que es la respuesta paradojal o atípica a la medicación. Medicaciones que clásicamente tendrían que estar dando efecto, no lo dan o hacen un efecto paradojal. Y no es una, es otra. Esto también es una importante bandera roja para estas patologías, ¿sí? Y luego se hablan, bueno, ya les dije la relación con la ingesta proteica, por ejemplo, el anillo de Kaiser-Fleischer, las parálisis a la elevación o a la lateralización de la mirada, ya serían cuestiones más puntuales del examen físico, ¿sí? Siempre hay que considerarlos como una posibilidad dentro de toda la lista de etiología, sobre todo cuando tengamos bandera roja. Esto es muy lindo decirlo, ¿no? A veces la anamnesis, la evolución, el examen físico, resonancia nos puede orientar. Bueno, si yo terminara la charla acá, me da la idea un poco de, diríamos, entre casa de chanta, porque no estoy diciendo nada en realidad nuevo y no estoy brindando alguna herramienta. No es que la voy a tener, pero intenté que quede una herramienta. Hice una modificación del cuadro de esta publicación, donde está orientado a los profesionales de la psiquiatría, en general. El paciente que presente síntomas atípicos que bueno, ahí nombra alguna confusión, resistencia al tratamiento, efectos adversos severos o inusuales, la progresión en la disabilidad intelectual, el periodo libre, claramente libre. Esto que hablaba la doctora Claudia cuando decía que parece que abrió la puerta y entró un tsunami. O sea, una persona que no tenía ningún dato previo como para tener estos cuadros. La anamnesis, obviamente, que la hacemos todos, nos puede orientar. Acordémonos de los antecedentes personales, si hubo algún dato y antecedentes familiares también. Algo que les quería comentar, uno dice, ¿el psiquiatra para qué va a preguntar el antecedente neonatal? Si le dice que está todo bien, está todo bien. Un dato, por ejemplo, la enfermedad de Niemann-Pick-C, que ustedes también ahora están escuchando capaz más porque hay tratamientos etiológicos más conocidos. Muchos de estos pacientes tienen antecedentes de una ictericia neonatal prolongada que se autorresuelve. Prolongada como para haber hecho consultas más allá del neonatólogo. Digo, a veces quedó internado más tiempo, a veces fue al hepatólogo porque tiene esta ictericia 3 meses, 2 meses, no es la ictericia fisiológica del recién nacido. Se autorresuelve, fue un drama en ese momento, se autorresolvió y el paciente de 12 años, nadie se acuerda de eso, salvo cuando se le pregunta a la mamá que se va a acordar de eso, sí, me acuerdo, me han derivado tal o cual, y eso puede ser un signo orientador para enfermedad de Niemann-Pick-C. Es decir, que tenemos que hacer un examen bastante dirigido a todo esto. Obviamente, si hay síntomas neurológicos, signos neurológicos, que, bueno, detectados en la consulta psiquiátrica o detectados por el clínico previamente, bradiquinesia, parkinsonismo, distonía, bueno, limitación a la motilidad ocular externa, sea lateral, sea elevación de la mirada, como pasa en el Niemann-Pick-C. El examen físico general, obviamente, también nos va a dar datos más allá de lo neurológico, ¿sí? Piel faneras, el color, si hay víscerosmegalias, si hay algún color de piel o de ojos que nos llame la atención, como pasó en la fenilcetonuria, y una bioquímica de sangre y orina general que ustedes también, uno cuenta, digamos, de primera línea, donde se puede incorporar el amonio, por ejemplo, y un estado ácido-bases para ver si hay acidosis o alcalosis, con el estudio hepático, la química completa. En caso de que haya 2 o más banderas rojas o alteraciones de estas casillas, debería hacerse una evaluación con neurometabolismo. Pueden mandarlo siempre si quieren, pero digo, estas serían banderas rojas reales. Entonces, ¿qué se hace en errores congénitos de metabolismo? Se va a volver a revisar lo anterior, anamnesis, signos neurológicos, examen físico general y el laboratorio con la química general. Después se orientan los test específicos, en sangre y en orina inicialmente,
Obviamente se ve la neuroimagen, se le pide generalmente una neuroimagen, la ecografía de abdomen para detectar hepatosplenomegalia o trastornos renales también. Obviamente la evaluación general y uno ya en la clínica se orienta. Si escuchamos un soplo, yo no sé de qué es ese soplo, siendo neuropediatra y dedicándome a esto, ya cardiología me quedó lejos de hace tiempo, pero sé cuál es la ocultación normal o no. Si escucho algo atípico, bueno, se dará la evaluación cardiológica para ver que nos sume más datos, ¿sí? Y obviamente la evaluación genética, por eso esto de hablar de la interdisciplina, que es muy importante, está dentro del equipo, digamos, la derivación o el trabajo con genética, donde se van a evaluar, si uno tiene una sospecha puntual, se irá ya con la test de sangre, orina, y se irá a estudiar un gen determinado, como les mostraba de la adrenoleucodistrofia, donde uno dice, no le voy a hacer un exoma a este paciente, quiero saber cuál es la variante patogénica, y después que ustedes lo puedan asesorar una vez confirmado a toda su familia, ¿sí? Si no hay ninguna de estas banderas rojas, priorizar otras etiologías, pero no descartar nunca la posibilidad, ¿sí? Unas flechitas. Ante un paciente que queda sin diagnóstico, supongamos que tenemos todo negativo, ¿no? Es necesaria siempre la revaloración del aspecto, por más que hagamos un seguimiento, en el caso de psiquiatría, que se hace un seguimiento para las manifestaciones, siempre la revaloración sobre las etiologías. Hay evolución del cuadro clínico. Hoy no tengo el anillo de Kaiser-Fleischer, mañana puedo tenerlo, y bueno, no estaba, no lo vi. Puede haber omisión de datos relevantes, y de hecho me ha pasado, que uno no haya preguntado sobre ciertos datos o no haya buscado ciertos datos en el examen físico. Además, hay siempre descubrimientos de nuevas patologías, como al inicio de la charla les comenté, y los avances en tratamientos, en la tecnología para detectar algunas patologías que ayer no se hacían y hoy sí, ¿sí? Una forma de minimizar los errores, que también lo hablábamos con la doctora Alveras y la doctora Marcia al inicio, es la importancia del equipo de salud, porque yo no lo estoy viendo desde acá, pero el otro lo está viendo desde el otro lado y sí, ¿no? Y esto hace también que se pueda fortalecer la relación del paciente con nosotros. Para finalizar, vuelvo a recalcar, existen los errores congénitos de metabolismo, pero no son la causa de todo cuadro psiquiátrico. Debemos considerar incluirlos dentro de las etiologías probables para poder tener un diagnóstico oportuno, en tiempo, en forma, ¿sí? Y esto va a permitir optimizar el tratamiento, o sea, la aproximación y la relación, ¿no? El tratamiento al paciente, si hay tratamiento específico, etiológico, bien, y si no lo hay, nos va a permitir acompañarlo mejor con el tratamiento sintomático. El pronóstico, porque tenemos una hoja de ruta. Y obviamente toda la información y el asesoramiento que dará el equipo de genética, ¿sí? Esto va a impactar inexorablemente para una mejor calidad de vida del paciente y todo el entorno afectivo y profesional. Siempre el diagnóstico va a aliviarlo, ¿sí? Muchas gracias. ¿Habrá quedado alguien? No, bueno, maravillosa, maravillosa, maravillosa esta charla, la verdad que es, me encantó. Y Gracias. aprovecho, antes que se larguen todos a preguntar, ya que estoy, pregunto dos cosas que te quiero preguntar, Marina. Una de ellas es, si vos estás en un lugar donde vos no tenés acceso a casi nada, ¿cuál estudio sería para vos el que te puede dar mayor rédito? Si vos le tenés que decir a alguien, bueno, entras a un lugar donde está un paciente psiquiátrico con un brote, digamos, una entidad psiquiátrica aguda, y vos decís, ¿qué estudio le pediría como primer línea de investigación para descartar la mayor cantidad de trastornos metabólicos o errores congénitos de metabolismo posible? ¿Cuál te parece a vos que sería el que primero harías de todo? ¿Qué haces primero de todo, no? Cuando no tenés un laboratorio para errores congénitos de metabolismo, ¿no? Obviamente. Es lo que nos pasa, ¿no? Hace poquito tuvimos un cuadro, ¿te acordás de la chiquita esta con ese brote terrible, ¿no? Para contenerla entre 5 personas, era dramático. No hay un estudio metabólico, de laboratorio metabólico, si yo tuviera la disposición, ¿no? Como decimos a veces, nosotras estamos en Massachusetts y pedimos, tenemos todo, no. Pero la verdad es que
bueno, en el medio de la situación lo van a estar conteniendo, yo no le voy a poder tocar la panza para ver visceromegalia, ni subir la mirada, ni bajar la mirada. Necesito mínimamente un laboratorio de sangre y orina básico, donde se pide, nosotros decimos la química, hemograma, hepatograma, está ácido base, amonio, sobre todo en mujeres, en varones también lo hemos visto, trastornos del ciclo de la urea que el paciente fuera de crisis no tiene ninguna manifestación y en crisis sí, hablo de manifestación bioquímica, ¿sí? El amonio es muy importante y ante la duda, en el cuadro, estamos hablando de un cuadro psiquiátrico agudo, ¿no? Guarda suero congelado, gota de sangre en papel de filtro que se le pide al aneo que nos regalen 10 y las llevamos en el bolsillito, y un poquito de orina congelada. Suero, orina congelada, gota de sangre. Y después vemos. Y de estudios complementarios de no laboratorio, ¿qué harías? De ¿Una laboratorio. resonancia, un examen ocular, un fondo de ojo, digamos? ¿Qué Yo otro pienso en el que estudio? está, claro, yo pienso en el que está, entró por guardia, ¿no? Sí. Y cuando un cuadro No agudo. tenés nada, no tenés Bueno, va a ir a cualquier... neuroimagen. Este chico tiene que ir a neuroimagen sí o sí. Neuroimagen tiene que hacerse, que a veces lo ideal sería tener una resonancia con espectroscopía y difusión y secuencia de bla, 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 que a veces no se puede. Si tiene que hacerse, que sea al menos una resonancia más que tomografía. Si es con espectroscopía, mejor, porque podemos ver, por ejemplo, ácido láctico elevado, por ejemplo, déficit de creatina, o sea, situaciones que nos pueden orientar claramente. Un cuadro así, cuando es de debut, generalmente tiene que tener una neuroimagen. Después, una ecografía abdominal para ver si hay visceromegalias. Bien. O sea, cosas que uno puede hacer en prácticamente cualquier centro de atención que... Sería el poquito más- cuadro, ¿viste el cuadro, digamos, el último cuadrito del algoritmo ese? Sí, ¿Qué tendría que tener antes de derivárselo a error congénito de metabolismo? bien. Yo creo que Eso es eso lo que sería quiero. importante. Porque, Bien. bueno, muchas veces nosotros hacemos de pediatría cero, porque viene, sí, tiene, ¿qué le hicieron? No, ni siquiera la pesquisa neonatal nos traen. O sea, otros sí, muy bien estudiados, pero cuando vienen así uno dice, bueno, es como, ¿no? Puede ser mucho más frecuente otra patología. O sea, esos estudios sí o sí. Si hay algo que no que les sigue sin cerrar, o si quieren a la par que le piden esos estudios, lo evaluamos. Bien, escúchame, otra pregunta. Vos comentabas que en tu serie, esa hermosa serie que presentaste en Japón, tenías un periodo de no diagnóstico frente al inicio de la clínica y a la obtención del diagnóstico, o sea, esa odisea diagnóstica que llamamos nosotros, Sí. de 6,4 años, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo comparativo con otros lugares? ¿Vos tuviste acceso a algún dato respecto a eso? De lo que más hay Aunque datos, debe ser variable por las patologías seguramente, ¿no? Pero más o menos. de lo que más hay datos es del Wilson, que nosotros tuvimos una paciente con 20 años, o sea, más de 12 pacientes teníamos de Wilson. Estoy buscando acá la diapositiva. Y en la revisión sistemática del 2023 de este grupo de Sí. Europa, encontraron que había hasta 4 años de demora. Nosotros tuvimos hasta 20. Yo creo Bien. que hay dos cosas. No sé si no es que ellos sean tan buenos. También hay que ver qué se publica. A veces no publicamos los errores, ¿no? Nosotros tratamos de ser sinceros y muchas veces nos va a salir un grupo que diga, sí, tardamos 20 años en encontrar una enfermedad Pero Wilson. una cosa que ese periodo transcurre en, digamos, el médico está con los ojos cerrados a la posibilidad de un diagnóstico Claro. y tiene un paciente que está sufriendo o está en un cuadro de excitación o está en un cuadro que claramente debe intervenir, ¿no es cierto? O sea, se pasa 6 años y pico con la No es posibilidad uno. de que entre medio haya habido intervenciones farmacológicas, por ejemplo, ¿no es Que cierto? no O es sea, solo un médico tampoco, o sea, muchas veces esas familias buscan, y lo más triste es que también pueden tener descendencia y otro cuadro similar. sí, claro, y que siendo recesiva, algunos de los hermanos pequeños puedan estar iniciando también esta situación. Pero mi comentario es que probablemente durante todo ese periodo se hayan probado medicaciones y hay trabajos que muestran que
cuando cambia de médico o de psiquiatra, no se suspende la medicación anterior, sino se agrega otra, o se agregan nuevas medicaciones para evitar los efectos no deseables de la anterior, y entonces nos encontramos con series que te hablan de pacientes que con 21 años que ya tienen 3 y 4 drogas importantes, que vos decís, también te va a modificar el cuadro clínico del paciente, porque en sí misma la medicación va a tener sus propios efectos, ¿no es cierto? Sí. Este, Y en la esfera psiquiátrica es bien claro, porque capaz que en otro sistema, órgano es distinto. No, hay dos pacientes que no están acá porque fueron de diagnóstico en el 2017, fueron dos hermanos, 17 y 14, que lo que tenían era un déficit intelectual con hiperactividad muy marcada, sobre todo el hermano de 17 años y desinhibición, pero asociaban a su vez epilepsia fotosensible y ambos operados de catarata a los 7 años de vida, con un tío oftalmólogo. Ese está publicado también, ¿no? ay, Eh, bueno, esos chicos tenían santomatosis cerebrotendinosa, tenían diarreas crónicas que yo no les había preguntado. O sea, el doctor Chamoles me dio así las historias y me acuerdo el año, 2 años antes, le dijo a la madre, esta doctora va a estudiar el caso y va a encontrar la causa. Y yo dije, "Ay, si yo lo estudié durante 20 años, no sé, bueno, dije, ay, gracias. Y en toda la revisión, yo no le pregunté nada con respecto a la frecuencia de ir al baño. Hasta que en un momento los dos hermanos, que ya estaba, esos chicos que tocan todo, preguntan todo, dicen, quiero ir al baño, quiero ir al baño. No, no, no vas nada al baño. Le digo, espera que terminemos la consulta, que tengo que hablar con la mamá. Yo tengo que ir al baño. Y la señora me dice, sí, tienen que ir al baño. Y el nene también quería ir al baño, todos querían ir al baño. Y le digo, ¿por qué? Porque hacen la caca 8 veces por día. Entonces fui a ver qué caca hacía. Y era una diarrea malabsortiva de acá a Japón. Entonces, error mío, no lo había preguntado, nadie se le había ocurrido esto. Para ellos era normal ir 8 a 10 veces. De hecho, cuando viajaban en micro, son del interior, venían a capital, de una provincia, venían a capital, se tenían que cuidar porque se inhabilitaba el baño cada vez que iban ellos. Era medio tragicómico, pero así. Entonces la mamá decía, no, son 12 horas de viaje y no, tienen que ir al baño, pero le anula el baño al resto. Eh, esa fue la clave para la santomatosis cerebrotendinosa, que está publicado, y lo vimos con estos casos, que pueden hasta revertir las manifestaciones psiquiátricas y subir puntaje en el coeficiente intelectual más allá de la edad. Con 17 años, 17 y 14 empezaron el tratamiento, ahora tienen cerca de 30 años, no sé exacto. Trabajan independientemente. El varón, sobre todo, tiene un poquito de déficit intelectual y necesita acompañamiento. La niña tiene un emprendimiento personal, digamos, un para negocio. lograr un autovalimiento bastante No, revirtieron, y eso está publicado. Y hay cuadros de inicio psiquiátrico en adultos sin síntomas, porque habla de los síntomas tendinosos. Hay pacientes que no tienen síntomas tendinosos. Hay una publicación de Brasil de un cuadro hiperagudo, que la señora tenía eso, y bueno, normalizó al dar un tratamiento por vía oral. Es decir, por eso digo, es importante, yo no sé cuántos más hay que no estamos viendo, ni nosotros ni en otros grupos, ¿no? Con lo cual, bueno, la oportunidad hay que darla, me parece. bien. Creo que No había sé otra si más. ¿a quién quiere preguntar o Claudia había levantado la mano, Claudia a ver? Hipólito creo que había Espera, levantado la mano. ¿puedo preguntar algo mientras Claudia? Soy Marcia. La xantomatosis cerebrotendinosa, ¿por qué se llama tendinosa? ¿Qué provoca? A ver si encuentro una foto. Son santomas, son unas tumoraciones de los tendones, sobre todo el aquiliano, pero se da Vos mitad sabés que de... tengo un Yo paciente que tuvo una catarata bilateral y le operaron, pero ¿sabés qué? Caminaba en puntas de pie y habla todo, viste, todo, así qué sé yo. Em, yo siempre sospeché que tenía algo genético, lo genético no dio nada, pero sospecho, no sé, me inclino para esto que me estás mencionando, así que probablemente te lo vaya a derivar. Un chico que actualmente tiene 15 años, con un retraso leve, pero bueno, llamativo. O sea, la catarata bilateral y, por ejemplo, caminar punta de pie,
¿Se orienta para un trastorno del metabolismo o con una cierta torpeza motora? Mira, las cataratas no está comentado, digamos, está en uno de los gráficos. Las cataratas, por ejemplo, se ven en galactosemia también. Las cataratas se ven en la xantomatosis bueno, y otras cosas más. Es una orientación. Es decir, Ok, si vos no tenés otra causa para que tenga las cataratas. Además, otra cosa, en el caso de mis pacientes, eran dos chicos exactamente iguales. O sea, a los 7 años tenían las cataratas, se operaron a los 8, la epilepsia fotosensible en el cumpleaños de 15 le hizo uno, bajando un cerro que pasaban los arbolitos y te hace fotoestimulación, la otra, ajá. es decir, viste, vos decís, es una de las cuestiones que aprendí mucho del doctor Jacques Jacken, que es de Bélgica, que para mí es otro de mis ídolos, que también él toma a través de hermanos con las mismas manifestaciones, empieza a estudiar hasta que encuentra la causa y así ha descubierto un montón de enfermedades. Que tienen muchas de ellas tratamiento, deficiencia de serina, trastornos de glicosilación, porque la verdad es que, bueno, no es la madre la que le genera la catarata, Claro, ¿no? no, y la mirada del otro con mayúscula creo que tampoco. Pero, Por eso, ¿cómo es el tema cómo es el tema del tratamiento en este paciente, por lo menos que los que tienen xantomatosis? ¿Qué se les da? la xantomatosis en realidad es un trastorno de los ácidos biliares, y entonces lo que le falta es un ácido que se llama quenodesoxicólico. Nosotros estamos acostumbrados, se menciona más el urso que se da para los casos hepáticos de otras cosas. El quenodesoxicólico, cuando yo encuentro estos pacientes, era una sensación taquicardia, bueno, que me lo pudieran estudiar en Italia, lo estudió, de hecho se publicó porque fue una mutación, en esa época se decía mutación, perdón Claudia, variante patogénica nueva, y lo publicó el doctor Antonio Federico, salió en Neurology, esta serie de ese año, no me acuerdo si era 2018 o 2017. ¿Con qué se trata? Bueno, ácido quenodesoxicólico. ¿Quién me lo fabrica? ¿Quién me lo hace? Bueno, llamé a una farmacia magistral, lo hace, 250 miligramos 3 veces al día, y empezó a tomarse así. Y empecé dándole una sola dosis y viendo la orina. Se normalizaron los ácidos biliares. Y todo esto lo empecé a contar un poco por lo que decía la doctora Arberas. Ellos tomaban psicofármacos, antiepilépticos, bueno, melatonina para dormir, bueno, así agregando cosas, ácido valproico y otro anticonvulsivante más, se fueron sacando y solamente quedaron con el anticonvulsivante a dosis de base, ¿sí? Entonces la madre más que nada me decía, bueno, está bien, yo tengo esto, me lo está cubriendo la obra social, pero sacamos todos estos medicamentos, hasta desde la parte económica, que es anecdótico esto, frente a 2 hijos que recuperan un montón, ¿no? Pero también esto, o sea, hasta por la salud pública tendrían que autorizarnos a hacer estos estudios. Hoy día no sé quién hace ácidos biliares, es decir, podemos sospecharlo, pero no sé si en Argentina alguien los está haciendo, lamentablemente. Qué terrible. Otro tema. Ese es otro tema. Y en lugar de Chamoles, ¿a dónde estás mandando ahora, Marina? ¿A dónde están haciendo los estudios? No hay respuesta. Mufa me lo contesta. Pero Ay, el laboratorio de Chamoles era un centro. Yo trabajé hasta el 2015 que renuncié. Era un centro, o sea, además de lo bioquímico, se hacían un montón de otras cosas. Igual, desconozco, creo que no. Hay lugares que sí están desarrollando, en el Hospital Garrahan hay un laboratorio de metabolismo, en el Hospital Italiano también, pero hasta donde yo averigué, ácidos biliares de este tipo no se están desarrollando. Hay gente que está tratando de hacerlo, pero mi última averiguación no lo está haciendo nadie. pero vos a tus pacientes, ¿a dónde estás mandándole a hacer ahora, Mari? Es una búsqueda, depende. No, es otro tema. Ok. Bien. Hola, ¿qué tal, Marina? Hoy Dina, Dina de Neuro, Hola, ¿cómo Dina. estás? Dina. Bien, qué bueno Gracias. verte. Igual. Marina, te quería preguntar algo relacionado con lo que dijiste recién, la disponibilidad de estudios de laboratorio, especialmente en el ámbito público. Nosotros en el hospital tuvimos algunos pacientes con sospecha de síndrome de Wilson, de enfermedad de Wilson.
Y la verdad es que hasta donde yo sabía, no había lugares donde hacerlo sin tener que pagar, ¿no? Por ahí los mandábamos a la Facultad de Farmacia y Bioquímica para hacer la cupruria y etcétera. Quería preguntarte si ustedes actualmente en el GUTI tienen la posibilidad de hacer estudios bioquímicos para, por ejemplo, para el diagnóstico de Wilson. También nos pasó antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, o 2 años antes de la pandemia, tuvimos un paciente en el que sospechamos un Sanfilippo. Y se diagnosticó, o sea, venía al hospital por el trastorno de conducta, tenía 11 años cuando llegó, tenía diagnóstico de TGD, que se le había hecho a los 6, 7 años. La mamá contaba que tenía un fenotipo de enfermedad de acúmulo muy marcado. Imagínate que a los 11 años lo hicimos con el diario del día después. La mamá nos contó que hasta los 3, 4 años había sido un chico completamente normal en cuanto a su desempeño cognitivo, el juego, la interacción social, y que para preescolar, la maestra les contó que estaba teniendo algunas dificultades. Cuando pasó a primer grado no podía llevar adelante ninguna tarea, y para segundo grado le dijeron que tenía que pasar a escuela especial. O sea que claramente hubo una detención en la maduración, en el Eso es claro. desarrollo, y ahí alguien le hizo diagnóstico de TGD y llega por el trastorno de conducta a los 11 años con nosotros. Y la verdad es que en ese nene pudimos hacer el diagnóstico porque tenía cobertura social, que si no, por ahí derivar las muestras en el ámbito público no siempre es fácil. Quería preguntarte si qué tienen ustedes, ustedes pueden diagnosticar en el GUTI MPS, No, tampoco. lamentablemente tenemos, bueno, eso es Wilson, una de mis luchas. Primero me preguntaste de Wilson. Wilson necesitamos ceruloplasmina, que siempre tener en cuenta que es un reactante de fase aguda, con lo cual hay que hacer eritrosedimentación junto con eso, porque puede haber un aumento espúreo de la ceruloplasmina y en realidad tenerla descendida. La ceruloplasmina y cobre en sangre y orina. Nosotros hacemos y la Pruria, creo que se trabaja en el Gutiérrez y en línea desde el laboratorio del Gutiérrez derivan a Garraham. Si no se dé en medio, o sea, lo manda directo al laboratorio. Con respecto a mucopolisacáridos en orina, lo está haciendo el Hospital Garraham. En privado, mi experiencia, yo, digamos, mi lugar es el hospital, pero tengo también mi consultorio, sobre todo para los pacientes más grandes, que no los puedo ver en el hospital, y ahí sí tengo algunos con cobertura, como también alguno que otro en el hospital. Cuando tengo lugares, digamos, gente con cobertura privada, para mucopolisacáridos en orina es un drama, porque te hacen el cuantitativo, te mandan esto del 9, 6, y vos le decís, quiero cromatografía, si yo tengo la desventaja o ventaja de haber trabajado 20 años dentro de un laboratorio. O sea, yo hacía clínica, pero llevaba yo la orina. Vos rotaste, Dina, viste que íbamos al fondo y Sí, veíamos las reacciones, las hacíamos nosotros. Es decir, sabemos lo que es la diferencia entre una cromatografía y una reacción que es de turbimétrica. Entonces, cuando uno le dice, vuelve la historia y va y viene, y va y viene. Las enzimas de mucopoli, tengo entendido que Biel en La Plata está haciendo algunas. Hay algunas subvenciones de los laboratorios que venden los tratamientos para las que hay, la 1, la 2, la 4, la 6, la 7, y algunos lugares que están ofreciendo, laboratorios que están ofreciendo biología molecular, paneles de mucopolisacaridosis, pero la verdad es que es clínica y creo que tenemos que ver el mucopoli en orina y la deficiencia enzimática, porque si no, pero bueno, estamos en un momento de transición desde el punto de vista de no, la es un momento muy bisagra y que de golpe va a Sí, haber todo un reacomodamiento. Son muchos años de haber confiado en un laboratorio que sí. lentamente fue desmantelándose, ¿no? Y habrá sí, cosas lo que que no se sería, van a cambiar. sería importante sería en el ámbito de la ciudad. Entiendo que el Garrahan tiene para hacer, pero bueno, la verdad es que reciben muestras de todo el país. Sería interesante que en la ciudad se pudiera también disponer de Bueno, los recursos de los que... hace 8 años presenté el proyecto dentro, logramos que nos reconozcan como nombramiento con errores congénitos de Claro, metabolismo ya es algo. al servicio, y ahora como Todo- enfermedad rara.
hace 8 años ya, que presenté ese proyecto. De hecho, cuando concursé para la jefatura, también hice proyecto de gestión, donde es muy importante eso. Pero bueno, son recursos y un montón de otros factores, ¿no? Importantes. Y otra cosa es que el laboratorio en sí, una cosa es laboratorio. Vos, Dina, que rotaste, como varios que están acá que rotaron dentro de Chamoles, veían que había ingresos que decían, por ejemplo, doctor Arberas mandaba a hacer mucopol y listo, entró, se hizo su laboratorio, pero la mayoría venían y hacíamos exámenes nosotros y evaluábamos, al principio siempre preguntándole al doctor Chamoles, ya después teníamos un poco más de vuelo, bueno, etcétera. Entonces uno hacía la orientación. Tiene que haber algún laboratorio donde uno pueda derivar directamente y no pasar por un tercer médico, quinto médico que audita a ver si está bien o mal pedido el estudio también, ¿no? Esto es Sí, sí. importante, sobre todo para los que venimos trabajando hace tanto. Pero bueno, esto excede un poco el Ateneo, pero es una angustia que tenemos, una ansiedad o preocupación, angustia, como lo querramos llamar, que tenemos todos los que trabajamos en esto. Porque no poder hacer ácidos biliares, por ejemplo, yo estudio un montón, presentas Lógico. casos, haces esto, y viajas a Japón, muy lindo, pero ¿y qué hago con el paciente? Eh, Sí, tal cual. es Bueno, difícil. gracias. No, ustedes, a vos, Dina. Bueno, ¿alguien Creo que más está quiere Fernando preguntar? Alonso, que había puesto su manito acá Hola. en el chat. Y Hola, ¿qué Claudia. tal? Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, primero te quiero felicitar, me ha encantado tu exposición y tu trabajo. Gracias. Y quería preguntarte, cuando decías las banderas, bueno, claramente son pacientes, decías, que pueden tener síntomas atípicos o respuestas atípicas a lo esperable de un medicamento, o reacciones adversas atípicas, o digamos, una evolución aguda o tal vez un empeoramiento agudo que no se explica con lo que vemos habitualmente. Pero yo te pregunto al revés, te digo, vengo un paciente donde uno lo ve y empieza porque digamos, mirándolo para atrás, yo pienso en algunos pacientes que por ahí podría pensar en alguna de estos cuadros, pero una vez implementado el tratamiento habitual que ponemos los psiquiatras, ya sea farmacológico como estrategias no farmacológicas, y el paciente mejora, ¿no? El paciente mejora. Tal vez no todo, como la mayoría de nuestros pacientes, que siempre quedan con alguna dificultad, pero uno se puede preguntar, uno se puede plantear también una enfermedad neurometabólica a pesar de que el paciente mejoró algo con algunas estrategias. Sí, sí, yo creo que sí, es una pregunta súper. Lo que pasa es que la bandera roja no excluye el resto. Yo soy de la idea que sobre todo en las primeras épocas que se va a acordar Marcia, Ariana, cuando antes de que entrara en el Tobar García, me acuerdo los primeros años, eh, no se trabajaba como nosotros en otros ámbitos tampoco, no se trabajaba tan mano a mano con el clínico o el neuropediatra que revisaba al paciente. O sea, existía todavía el equipo de salud mental que nunca había revisado al paciente físicamente. ¿Sí? Y hoy día, lamentablemente, hay lugares donde también hacen eso, ¿no? Muy cuestionable. Entonces, yo ya desde esa época decía, bueno, ante la duda, examen físico total, si ustedes no quieren revisarlo, se lo mandan a alguien de confianza que lo revise de arriba abajo y les escriba que no encontró nada típico. Un electroencefalograma y una resonancia o tomografía. O sea, eso es algo de trinchera que no tiene un sustento como para claro, ¿no? Pero ante la duda, y esta es la realidad de trinchera que a veces vivimos, es decir, tenemos que tener eso hecho. Eh, yo creo que sobre todo en las primeras edades, donde tampoco podemos decir que son cuadros atípicos o no respondedores, y que para decir que no hay respuesta tardamos meses a veces. No está mal hacer los diagnósticos para buscar o descartar etiología. Algo que como asterisco que dejo es el tema de la pesquisa neonatal. Hemos tenido no uno, más de uno, casos que tenían pesquisas normales, hechas fuera de tiempo y forma, y no se había descartado correctamente una fenilcetonuria. Entonces, que en la década del 2000, del 2010, aparezca un paciente con fenilcetonuria de 5 años,
con un cuadro de autismo, donde se habían probado la dieta, que la de la celíaca, que esto, aquello, y cuando uno empieza a preguntar, sí, no, se descartó todo. Algunos dicen, si no me llamaron de verdad normal, y otros venían con el estudio normal, pero le habían hecho un estudio a las 12 horas de vida, hipoalimentado, y no se había repetido la fenilalanina en sangre. El chico tiene una una situación horrible. Entonces, esto pasa, por eso digo, desde la psiquiatría tiene una buena oportunidad para descartar esto. Y ahí sí, desde el hospital estamos reforzando el estudio metabólico básico. ¿Qué es esto? Poner la gotita de cloruro férrico, a ver que se pone negro y decir, hagamos la confirmación porque puede ser una fenilcetonuria. O hacer la fenilalanina por tándem, que hoy día también se puede hacer. Discúlpame, y te escuché decir que la porfiria, bueno, la asociación con Sí. síntomas más dolores abdominales. Te pregunté a una paciente que, bueno, si hay tiempo puedo comentar algo, pero ¿qué se puede empezar a hacer para poder, si se sospecha porfiria, para pedir algún Porfiria, estudio? hoy día tenés la porfiria, digamos, que da los cuadros neurológicos y abdominales, se guarda frisada una orina del episodio agudo. Ah, Y en el hospital de clínicas que está el equipo de porfirias, y creo que hay una subvención de algún laboratorio que está desarrollando uno de los tratamientos, hay varios tratamientos. Subvención es una prueba, hay unos kits que hizo el CONICET, que se agarra esa orina y haces la reacción vos directamente, y es también de colores. Se oscurece y eso te detecta el porfobilinógeno, que es característico. Después de ahí va una confirmación. Pero es guardar la muestra crítica, la muestra del episodio 1. Hay otros estudios más, pero ese sería el inicial. ¿y se puede derivar al clínicas una paciente? ¿Hay algún consultorio especializado por lo que escuché? Sí, es gente, digamos, no sé el nombre actual de la persona que está a cargo, pero sí, está después yo te paso, si querés. Está, si no en internet, el grupo de porfirias del Hospital de Clínicas. Gracias, Eh, perfecto. sí. Antes había un grupo en Exactas también, pero no sé si sigue estando. Claro, pero no de atención médica. Creo que deben ser Recibían capaces. muestras, recibían Claro. muestras, sí, Puede ser. pero Yo lo último no que sé si tengo es sigue esto, que estando. tuvimos 2 kits de 2 pacientes que nos dieron negativos, lamentablemente, porque no podemos ayudarlos de otra manera. Pero bueno, Bien, gracias. gracias. Creo ¿Alguna que otra está Claudia, cuestión ahora sí más? está Claudia Hipólito, que levantó y bajó, levantó y bajó. Dale. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué decirte, Marina? Ya lo sabes, ¿no? Para los que no me conocen, soy Claudia Di Hipólito, tengo 30 años como psicóloga y 20 en el camino de enfermedades poco frecuentes. Y como la charla está dirigida a los psicólogos, y yo me relaciono con psiquiatras también por los pacientes, yo lo que les quiero contar es la experiencia que tengo y es el pedido que hago. Marina me conoce cuando yo le derivo a un paciente. Yo me encuentro un montón de niños que tienen el famoso TGD, un TGD diagnosticado casi a ojímetro, con unas pruebas de 5 o 6 preguntas, 7 al niño que lo miro, 8 a la mamá, tiene TGD, sacamos el CUD, ¿ok? Tienen síntomas de TGD, sí, pero yo, que soy psicóloga, está bien, estoy un poco en este tema, hago la derivación. Muchas veces directamente a Marina, cuando no es a Dubrovsky, pero yo lo que encuentro es que los pediatras, porque yo es lo que le digo a las mamás que después empiezan con todo el sentimiento de culpa, a ver, vos pasaste por el pediatra, ¿por qué también el pediatra no se toma esto de la observación, como decía Marina, ¿no? Una revisación, y decir, puedo sospechar algo más? Pero ¿sabes por qué se los digo a ustedes como profesionales médicos? Porque cuando la mamá viene a mí y yo empiezo con las sospechas antes de pasar a psiquiatría, las mamás se asustan y abandonan. Te dicen, lo traigo a psicólogo, no, pero lo... Entonces, yo lo que me encuentro es la falta de contención entre pediatra, neurólogo y psiquiatra. No es para que se enoje ninguno, es como para que también estén en alertas, que trabajemos juntos. Porque yo, si hago una derivación a psiquiatría, porque el nene está con fuertes crisis, te revolea todo en la escuela, en la casa, rompen todo, como dijo Fernando, sí, lo medicás, se estabiliza, pero después volvemos a encontrar cosas, y los psicólogos los tenemos acá, porque los padres no se van, o sea, persisten.
pero persisten los síntomas y persisten y después siempre nos encontramos con este tema de hace 20 años, el diagnóstico tardío. ¿El diagnóstico puede ser tardío por falta de políticas públicas? Sí, ok. Hoy cerró Chamoles, sí, ok. Estamos muchas asociaciones y estoy yo también involucrada en el tema que tengamos un centro de referencia de niños y adultos con internación 24 horas, porque es eso lo que se necesita, más los aviones sanitarios para el traslado. Pero yo lo que les digo honestamente y les pido, por favor, que si les toca un dipólito, que te hace una derivación, que hay sospecha de... Yo no tengo el conocimiento de ustedes, de las 8.000 enfermedades poco frecuentes. Conozco síntomas y demás, y yo puedo diferenciar cuando algo es o no. Entonces, yo lo que le pido es que nos juntemos como colectivo, que no estemos todos aislados. Marina por un lado, el psiquiatra por otro, el neurólogo por otro. Tengo la suerte que tengo un neurólogo que nos escuchamos. ¿Por qué digo nos escuchamos? Porque yo me relaciono, porque hago la consulta con los papás, los acompaño, mismo al psiquiatra. ¿Sí? Pero yo creo que también es importante recibir del lado de ustedes. No sé si me explico. Sí, obvio, muy claro, muy claro. Es que el trabajo no es de una persona sola, tiene que colaborar un grupo y todos pensando desde su óptica, ¿no? Y estos niños muchas veces, mayormente estos niños pierden el médico de cabecera. Entonces es una sensación de tomar la voz, dámela a mí, y el chico va así, ¿no? Y después están las cuestiones personales, o si cambio de obra social o no me gustó cómo me habló el psiquiatra, y entonces me voy a otro, y está este shopping médico, y es verdad. Yo creo que estos espacios de Sí, atención hacen también, fortalecen esto, y también el trabajo de hospital, donde, bueno, la verdad que damos muchas clases y tratamos de ir a reuniones en los distintos servicios, es verdad que capaz que uno de 100 prende, bueno, pero a alguien le va a quedar esto. sí, Y sí. incorporar en la residencia, nosotros en el hospital damos muchas presentaciones a los residentes, y de hecho hemos tenido diagnósticos de residentes que nos derivan pacientes, de haber visto una charla que, bueno, esta mancha me llamó la atención y por eso te lo derivo, ¿no? Y entonces vienen, bueno, a veces vemos de más pacientes, pero es preferible porque uno dice, bueno, filtramos nosotros. Sí, Poquito a también poco. un tema con esto que pasó con Chamoles es enseñarle a las familias a guardar las historias clínicas, porque vos lo sabes, Marina, a mí me pasó que cerró Chamoles y no me dieron las historias clínicas de mi hijo, tiene 19 años, las primeras no están, las tiraron. Como la ley manda, las tiraron. ¿Sí? La Entonces, ley Marina, manda, la ley manda que las historias clínicas convencionales, pero las historias clínicas de enfermedades bueno, genéticas, la Organización Mundial doctora, de la Salud establece que no se deben tirar, deben bueno, preservarse para siempre. doctora, como No, no, profesional las sí. guardo por 10 años y las pericias que he hecho las guardo por 10 años. El laboratorio Chamoles no tiene los estudios de mi hijo. Yo le puedo No, reenviar el correo para que vean que bueno, no porque estoy el chamole mintiéndoles. lo tendríamos que traer de más allá, pobre, pero bueno, Bueno, lo pero que se pero quedó- esto nos tiene que enseñar que tenemos que educar a las familias en guardar estas historias clínicas. Y sí. cada profesional darle, guardalo mamá, tené tu historia clínica, andá siempre con esta carpetita. Porque también les es útil a ustedes, porque yo de repente si hago un informe, a veces decimos, wow, qué fuerte. Y yo le digo, pero yo tengo que transmitirle al psiquiatra, porque no me llama, no tengo comunicación, porque muchos son de obra social, obviamente. Entonces le tengo que transmitir la realidad. Y entonces hay que educar a los papás. Y también hay que sacarles el miedo de esto de enfermedades poco frecuentes, porque los apabulla y no quieren continuar y se quedan solamente con el síndrome de TGD o el TDAH. Puedo ¿Viste? Y contar ahí quedó una todo. cosita. Mira, Claudia, a propósito de lo que están conversando las dos Claudias, nosotros, el doctor Chamoles guardaba muchas muestras y yo tomé y potencié esa Shock, costumbre que llegó un shock. momento que me decía, no, llegó un momento que me decía, nena, te voy a contar el sueldo y para comprar un freezer nuevo, porque yo dale que guardaba muestras, guardaba muestras. Una vez fallecido, había fallecido yo el doctor. O sea que esto fue después del 2000, después de 2005, 2014, habrá sido 2013, 2014. Rescatando un ADN guardado en el año 83 de un señor, llegamos a la biología molecular, por biología molecular, el diagnóstico de adrenoleucodistrofia de una familia. Que va, Tuvimos que hablar con el señor fallecido,
Se habló con la viuda y los hijos que dieron la autorización para descongelar ese ADN guardado, que es un tubito, todos saben, un tubito así chiquitito, y de ahí se sacó y se mandó afuera, porque en esa época Jurassic se... Park. ¿Eh? Sí. Jurassic Park. Sí. Pero ahora tenemos mucha más metodología, pero o sea, mirá la importancia, ¿por qué? Porque esa familia tenía una variante de significado incierto y la otra mitad de la familia tenía una variante que era probablemente patogénica. Y había una persona que tenía que ir a un trasplante de médula en base a esos resultados. Entonces, encontrando el caso índice, que era un señor que había tenido una forma de adulto, de insuficiencia suprarrenal y paraparesia, es para un libro realmente, pero es real, no es una historia mentira, se salió ese Escribilo y mandáselo a Netflix, a ver si te hace una película. Ay, sí, tenemos unos cuantos para Les mandar. comento que yo en lo personal, por vidas paralelas, porque yo estaba en la escuela secundaria, ese señor lo conocía porque trabajaba en la institución donde yo estudiaba. Pero en ese momento te imaginás que para mí era un señor que tenía dificultad para caminar. Y después me entero que está su ADN y que tenía esa patología. Es decir, digo, la clínica y la previsión que desde la clínica podemos hacer, hasta ahora no hay reemplazo, no hay inteligencia artificial que la reemplace. Por eso también el detalle de la historia clínica, que hoy día un paciente pasa así y dice, te hago un exoma y te hago la farmacogenética de no sé qué pirulo, perdón que hablo así, antes de revisar al paciente, charlar, esas 2 horas que uno está en una primera consulta a veces, que no es remunerable sí, no es rentable para el sistema, y entonces en distintos lugares yo me he ido de lugares donde trabajaba porque no era rentable para esa institución. Entonces, y eso uno lo ve, ¿no? Y dice, yo cobro por hora, ¿qué problema hay? No cobro por paciente. Si me cobro por paciente, no por hora. Si yo estoy con un paciente toda la tarde, es mi problema. Y bueno, pero esto no está bien. Bueno, eso pasa y ustedes saben qué pasa. Entonces, no hay inteligencia artificial ni tecnología que reemplace la buena lectura de historia clínica, la confección de historia clínica y el guardado de las muestras. Porque también se pierde la oportunidad. Ese señor no estaba en una crisis mortal, pero se guardó ese ADN y quedó. Y Buenísimo. además yo creo que tener una conducta muy franca con la familia, de decir que por ahí esto que hoy yo no le puedo contestar, al cabo de un tiempo, por ahí puedo. Claro. Y entonces si uno estableció un vínculo porque es una manera de respetar a la persona decir esto, ¿no? Decirle, mira, hoy nosotros no estamos en condiciones de darte una respuesta, pero quizá más adelante sí. Y entonces el paciente tiene adherencia a cuando uno lo vuelve a llamar y decirle, ¿cómo se acordó, doctora, de mí? ¿Qué sé yo? Y de golpe vuelve otra vez a depositar su confianza y la posibilidad de que uno pueda echar mano a nuevos elementos de diagnóstico que van apareciendo, ¿no? El mostrar la propia vulnerabilidad, digo yo, ¿no? Obvio, pero que no está mal decir que uno va a tener que hacer muchos estudios para tener un resultado, que los va a hacer en la medida de la racionalidad, no, tampoco se va a encarnizar con el joven, el niño, la persona, pero que puede quedar sin un diagnóstico y que al cabo del tiempo la ciencia, la tecnología nos puede permitir. Sí, eso es genial, hacer eso me parece tan honesto, me parece bárbaro. Quería hablar la doctora Graciela Mouso y después, si te parece, Claudi, vamos cerrando el ciclo de hoy, ¿sí? Graciela, Sí. ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Ay, encantada, fascinada, feliz. Así como la incorporación de Claudia desde hace rato me pareció, y como muchas incorporaciones fantásticas, esta nueva doctora que yo no conocía realmente, lo que quiero es que me ayude aquí en la frontera francesa. Ahora estoy en Buenos Aires, pero lo que escuché me hizo pensar lo que a vos, Marcia. Pacientes que tengo dudas, y que veo que tampoco hice del todo bien la historia clínica, porque claro, me vinieron diarreas, me vinieron dolores de panza, me vinieron montones de cosas de pacientes que sigo viendo y que sigo teniendo dudas. Realmente que esta incorporación sea para siempre, y yo me propongo para supervisar una paciente mía lo más pronto que pueda. Yo ahora vuelvo a España la semana que viene y tengo una paciente
que realmente quisiera supervisarla con estas dos doctoras maravillosas de genética y de trastornos del metabolismo. Yo trabajo en la frontera francesa, que es como decir Villa Martelli, y no por denigrar ni Villa Martelli ni la frontera francesa, pero realmente esto que se hace acá, más allá de lo que está pasando en este país, es fantástico que exista, o sea, y darnos cuenta que todo es impulso personal, que la doctora se guardó el frasquito de ese señor que trabajaba en su escuela, que lo siguió, que lo pensó, que lo mantenía en la neurona, lo mantenía ahí. Yo es que la pasión que me transmitió esta transmisión, estoy encantada. Y tengo montones de pacientes para preguntarles en su momento y quería transmitirlo porque no pude dejar de pensar lo maravilloso que es que gente que tenga tanta vocación, ¿no? Y que apunte a la integración, y que apunte a la integración de las disciplinas, porque yo tengo ahora con toda esta cantidad de autistas que están siendo diagnosticados, A2, ADI, todo lo que quieran, pero ¿qué hay detrás de tanta explosión de autistas, ¿no? Pero Y sí. no, porque existen, pero no, poder tener las banderas rojas, esto que dijo la doctora, yo cuando la pase en la charla de nuevo me voy a sentar con un cuaderno y me voy a apuntar todo, porque ahora no me pude apuntar nada, pues es el cumpleaños de mi nieta y estoy aquí preparando la fiesta, pero las banderas rojas las quiero todas y quiero más, quiero que no más banderas rojas. Porque yo creo que hay un montón que son esos pacientes que te quedan dando vueltas y decís, no es tan simple como una esquizofrenia que se desarrolló a los 13 años y que, ¿no? Y me gusta mucho esto de Ariana que haya estado ahí y que lo pueda también comentar, porque Ariana también es una persona que yo admiro muchísimo y es una gran compañera de toda la vida. Y va a picar a donde hay gente que tiene pasión y tiene alma. Y eso en medicina, que ya no es tan común, es muy importante. Muchísimas gracias, doctoras, a todas y sobre todo también a Marcia por convocarnos. Un abrazo. Feliz cumpleaños para tu nieta. Yo antes que terminemos y que por ahí hable Ariana, quería comentar que en realidad Marina fue de las primeras convocadas junto con Claudia, porque gracias a Ariana yo conocía la trayectoria de Marina y siempre estuvo, desde los albores de este grupo estuvo Marina, que por suerte hoy pudo dar esta exposición tan Yo tenía brillante. 10 años cuando me incorporé igual, ¿viste? Era chiquita. Sí, no te preocupes, no lo aclares porque se nota. Ariana no está, ¿o sí está? Estaba, no sé si ya no se tuvo que retirar, pero estaba, Arianita, Sí, estuvo. Son las 3 de la tarde, chicos. Bueno, Evidentemente, Vamos a cerrar, igual esto lo podemos ver muchas veces. Yo quiero volver a agradecer, porque realmente, sí, somos apasionados, pero esto alimenta la pasión también, porque el poder es este feedback, digamos, no somos islas, necesitamos uno de los es otros. un Yo reto, necesito María, mucho es un Felipe, reto, es un reto. No, es fundamental, así que nuevamente, o sea, yo salgo enriquecida, a pesar, y me pongo re nerviosa antes de cada charla, histérica, estoy mirando, saldrá bien, no saldrá bien, y lo mismo, pero Divina, siempre la charla hermosa, hermosa, hermosa. enriquecido, gracias. Bueno, Gracias. hasta Gracias a todos. 2 semanas de vuelta, ¿no? Hasta dentro de 2 semanitas. Gracias, Bueno. Claudia, como siempre estamos. No, al contrario, gracias por llamarme. Gracias a Marina, que son dos genias realmente para nuestro país, son punta para todo esto y para muchas otras cosas más, porque además tienen una calidad humana impresionante y eso no se compra. Y quería comentarles que dentro de 2 semanas vamos a hablar de toxicomanía y la propuso el doctor Fernando Alonso a la expositora que vamos a tener, que también es del Hospital de Niños. Marcia, sí. No es toxicomanía, es toxsíndrome, que son los síndromes causados por tóxicos. ¡Ay, qué lindo! Por intoxicaciones. Por intoxicaciones. Bueno, bárbaro, Ferchu, vos vas a coordinarlo, así que estamos ávidos de escucharlos y muchas gracias nuevamente a las expositoras y a ustedes que nos han acompañado. Nos vemos en 2 semanas. Bueno, buen fin de semana, que Dios nos ayude. Hay un papá que necesita una consulta.
que quedó en el chat, no la pierdan. ¿Dónde Eh, dice? Hay un papá, doctora, mi hijo tiene una banda tenue de parán, sulfato y un polisacáridos, tiene TEA, ¿cómo accedemos a la charla? Está preguntando. O sea La que charla, también sería un La papá charla la interesante. grabamos y queda grabada en lo que se llama capítulo de psiquiatría infantil de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Es una página de YouTube y yo la disparo para todos lados la charla, así que no te preocupes que van a poder acceder, ¿sí? Va a tener toda la charla completa, todos la van a tener. fantástico, gracias a todos. gracias, Claudia. Gracias a vos.